para comenzar con la presentación de Natalie Jacobs. Ella nos va a traer y nos va a presentar hoy el taller de Lidera tu Mercado. Natalie, voy a dejar esta oportunidad que tú te presentes. Creo que hacer una presentación mejor que lo hagas tú antes de yo quitarte como ahí eh, todo lo que pueda hacer tu presentación. Así que, sin más preámbulos, Natalie, todo tuyo el escenario para esta presentación del taller número 3 de Lidera tu Mercado. Muchísimas gracias, Feli. Y qué bueno que estamos en esta instancia. Muy agradecida de poder colaborar. Creo que hay alguien por ahí con su micrófono abierto. Así es que o lo vemos o lo buscamos, pero escucho una voz, una vocecita. Así es que ahí para que estén atentos. Gracias, ahí parece que ya fue. Decirles, bueno, que la sesión va a quedar grabada para todos ustedes, pero la idea es que la aprovechemos lo más posible aquí, estando en vivo, estando conectados. Voy a partir contándole un poco sobre mí, pero para mí yo siempre digo esto, lo más importante, estoy súper agradecida de esta instancia, de lo que obviamente lo que hace el programa Despega. em, y el del equipo de los H, evidentemente, pero más allá de eso, no se trata de mí, se trata de ustedes y de lo que ustedes quieren lograr y del momento que está viviendo usted. Entonces, aprovechémoslo desde esa perspectiva. ¿Les parece? Entonces, un poquito sobre mí. Mi nombre es Natalia, a mí me gusta que me digan Nati. Ya, yo soy amante del e-commerce, a mí me gusta describirme como tal, pero si le ponemos con un nombre como más corporativo, soy especialista, asesora, consultora en e-commerce. He trabajado en grandes retailers, en consultoría internacional para diferentes industrias, diferentes modelos de negocio, no el típico retail que uno siempre piensa en ventas por internet, productos, sino que ventas de servicio, B2B, ventas entre empresas, agropecuario, construcción, ferretería, automotriz, bueno, de todo, ya químicos, ya de todo. Así es que he podido también habilitarme a mí misma y nutrirme de esas experiencias para poder compartirlas. Además, yo he trabajado en las empresas de software, que son aquellas que facilitan todas estas soluciones, estas herramientas, ¿cierto?, que necesitamos para llevar a cabo nuestros negocios. Así es que, bueno, si a alguien le interesa el mundo del e-commerce en particular, más allá de lo que vamos a ver hoy, yo soy súper abierta, muy buena para compartir, muy activa en LinkedIn en particular, y en YouTube tengo muchos tutoriales, lecciones, cursos y cosas. Si ustedes lo quieren ver, también me pueden buscar por mi seudónimo, que es Diva e-commerce, que es un seudónimo que tengo en honor a las mujeres, que somos muy pocas aún. Espero que eso cambie con personas como ustedes, pero somos muy pocas aún en obviamente todo lo que es STEM, en tecnología, y quería hacer justamente un cambio y me dedico un poco a eso. Además, soy directora de programas educacionales, entonces la educación me gusta mucho, por eso me encanta estas instancias de compartir. Soy docente en varias instituciones y speaker también en varios programas y eventos y cosas así, típico que hay sobre e-commerce y otras cosas. ¿Ya? Además, obviamente, muy humildemente, pero feliz de pertenecer a la red de Innovo y soy mentora de Innovo y por eso creo que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Así es que ahí yo lo estoy leyendo también. ¿Qué es e-commerce? E-commerce es la forma que tenemos para hablar de comercio electrónico. Y ahora de hecho se le dice más commerce, ¿ya? Pero es comercio electrónico, ventas por internet de productos o servicios. ¿Ya? Así es que, gracias ahí por los piropos, así es que espero también ser un aporte desde esa perspectiva y que conectemos desde ya. Si ustedes quieren, yo feliz, ¿ya? Y además de todo lo que les conté, yo también les quiero contar que también emprendí. Ya, en ese emprendí de yo sé lo que se siente. Soy mi propio jefe, mi propia secretaria, mi propio empleado. Soy una especie como de héroe, superhéroe que lleva una mochila gigante, ¿cierto? Yo me hice un emprendimiento de ventas de joyas online en su momento y después hice otro de importación y venta de marca de lujo accesible. Lujo accesible son todas estas marcas que son como que uno sabe que son lujosas, como de ropa, cartera y cosas así, pero que igual son como pagables, no son lujosas a nivel impagable, sino que piensen como en un Guess, un Victoria's Secret, un Tommy, para quienes conocen esas marcas, ¿ya? Entonces, básicamente me dediqué a hacer esto todo desde la perspectiva de venta online porque estoy un poquito obsesionada con el tema, o sea, me encanta demasiado y yo hice mi proyecto de título en eso. No les conté, yo soy ingeniera comercial de profesión, pero me gusta mucho la tecnología, entonces a mí me gusta describirme como un pulpo raro. En eso, hoy día sigo siendo emprendedora, porque obviamente me vendo a mí misma en servicios de venta de consultoría, asesoría, docencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así es que, nada, feliz de eso y contarles que desde esa perspectiva obviamente también tengo experiencia. Y cuando tuve mi emprendimiento, y creo que justamente esto es como lo que nos convoca el día de hoy,
esto de cómo lidero mi mercado y cómo entiendo mi mercado, hubo muchas cosas que yo hice mal y que quiero compartirlas con ustedes para que a ustedes no les pase. Quiero partir con eso, ¿ya? Entonces, este cura iría para iría. No sé si estoy tirando el carné al piso con esto, pero esto es de Animaniacs, no sé si alguno lo vio. Alguna vez son unos monitos animados. Em, donde justamente consideraron una idea y hacían esta comparativa entre una buena idea y una mala idea, hacer de la experiencia personal como única fuente de información para el negocio, yo aprendí que era una muy mala idea. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice yo cuando vendí, por ejemplo, estos productos de lujo accesible? Hay unas marcas en particulares que me gustan mucho. Entonces dije, si a mí me gusta, hay otras personas que les gusta. Fue como mi primer pensamiento, básico, básico nivel parvularia, no sé, ni siquiera. ¿Ya? Y después dije, bueno, fui trabajando en base a eso y pensando que mi buyer persona, que la persona que me iba a comprar a mí, era como yo. Entonces, tiene mi edad, tiene mis gustos, tiene mi estilo de vida, vive donde yo vivo. Entonces, empecé a pensar de esa forma. Después, obviamente, me di cuenta que no era así. Y la buena idea fue utilizar los datos que tengo disponibles para tomar mejores decisiones, siempre validando y siempre probando. Y esto yo se los comento también desde mi profesión. Hay muchas personas que me preguntan, típicas preguntas que recibo yo en parte de comercio electrónico, es como, ¿qué plataforma uso? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuáles son los mejores productos para vender por internet? Son típicas preguntas que yo recibo. Y es como, y me duele decirlo, pero en mi perspectiva es como, depende de tu negocio, depende de tu idea, depende de cómo vas a innovar en tu idea. Cuando uno innova, puede innovar por lo que está ofreciendo o por cómo lo está ofreciendo, ¿cierto? Em, Depende de muchas cosas. Y esto no tiene reglas mágicas. Si llega por ahí alguien que les dice, en marketing hay reglas mágicas, en esto no las hay. En todo hay que probar, hay que validar. Y por eso es duro. Pero una vez que uno lo hace y lo logra, ¡ay, que se siente rico! Y les voy a contar una pequeña historia, súper chiquitita, porque después me extiendo y Felipe me mira ahí con una cara, pero súper chiquitita. eh, Cuando yo justamente hice mi emprendimiento y tenía esta idea justamente de que yo les decía, la persona que me compra a mí es como yo, entonces vive donde estoy yo, le gusta lo que hago yo. A ver, ¿hay alguien más que venda lo que hago yo? Sí, hay algunos, pero igual puedo hacerlo. Ese fue como mi super análisis. O sea, para, para el nivel en que yo estaba y lo que estaba estudiando, yo creo que fue, me da vergüenza un poco contarlo, pero bueno, fue lo que fue. Y en un momento empecé a generar ventas, sí. Empecé a generar ventas muy lentamente, estaba muy contento obviamente al respecto. Pero me di cuenta y un momento yo siento que tuve así como un día, tuve un momento de iluminación, porque yo probé una campaña, yo empecé a invertir en marketing digital, en campañas en ese tiempo en Facebook. Ahí estoy tirando el carnet así, pf, ya. En ese tiempo en Facebook. Y invertía un poquito, 5 lucas, 10 lucas. Invertía, pero invertía, que para mí como emprendedora era tema, obviamente. Eh, ¿Y qué hacía cuando segmentaba? Porque vieron que, o si no lo han visto nunca, yo se los voy a mostrar. Les mando un spoiler al tiro. ¿Ya? Yo les voy a mostrar cómo se hace este tema de las campañas, cómo luce. ¿Ya? Eh, pero si, a los que ya lo han visto, básicamente es un tema como de segmentación donde uno le pone mujer o hombre de tal y tal edad que vive en tal lado, porque obviamente las redes sociales tienen esa información de nosotros porque nosotros se la entregamos gratuitamente. Entonces ellos lo saben. En ese sentido, yo hacía ese tipo de segmentación basado en mí. Cuando empecé a ver mis compras, me di cuenta, tenía 10 compras, yo me acuerdo perfectamente, mis 10 primeras ventas, tenía mis 10 primeras ventas, y de esas 10 ventas, 8 eran a regiones. Y esas regiones no eran, yo vivo en Santiago, esas regiones no eran Valparaíso y no eran la región de O'Higgins la más cercana. Eran Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, esas habían sido mis clientes. Entonces yo dije, "Hmm, debería aprender algo de estos datos, poquitos datos, lo que uno quiera, pero debería aprender algo de estos datos. Justamente que me están hablando de un comportamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Se me ocurrió. Voy a hablar con estas personas, porque al final del día tengo sus contactos, ellas confiaron en mí, saben que soy emprendedora, qué sé yo. Conversé con cada una de ellas y la pregunta que les repetía a todas es, ¿por qué me compraste? Y de esas 8 personas, 3 me dijeron lo mismo. Es que lo que pasa es que aquí no hay lo que tú traes y yo tengo que ir a Santiago para comprarlo o tengo que viajar y nadie nunca lo había ofrecido en mi región. Entonces a mí no me importa pagar 10 lucas de despacho con tal de tener eso que yo quiero porque tú lo traes. Y yo dije, aquí está, wow.
Esas mismas 5 lucas que yo estaba metiendo en segmentación para llegar a esas personas que yo creía que eran mis clientes, que eran como yo, que viven donde yo estoy, que son como yo, etcétera, dije, voy a hacer un cambio y voy a pasar esas 5 lucas a una campaña que vaya solamente a gente de regiones y quizás no voy a gastar tanto en publicidad, sino que lo que voy a hacer es como el despacho le sale tan caro a la gente de regiones, porque es así, la logística en Chile tiene un desafío importante por ser largo y angosto. Dije, bueno, voy a subvencionarles un poco el envío, es decir, que no les salga 10 lucas, que les salga 5, para que no les sea tan doloroso y me puedan comprar más seguido. Esa fue como mi estrategia. Les digo, de una, grito y plata. Mejor idea de la vida. Ese mismo presupuesto que yo estaba gastando para generar lo que generaba, que no era malo, me iba bien igual, encuentro yo, eh, terminé vendiendo mucho más. Empecé a hacer eventos como de Cyber y me iba muy bien en ese sentido. Y la gran mayoría, y después obviamente con esa campaña, la gran mayoría de mis clientes seguía teniendo el mismo perfilamiento. Y ahí me di cuenta, ok, yo no estaba entendiendo esto del mercado, que había una necesidad, que había un lugar geográfico o lugares geográficos donde yo podía llegar con mi propuesta de valor y diferenciarme porque yo las atendía. Esa era la única diferencia, porque yo las atendía. Tenía el mismo producto que las otras personas, tenía los mismos precios que las otras personas, pero yo las atendía. Y obviamente teniendo la información. Entonces, mi primera recomendación ante todo es que todo lo que ustedes hagan recauden información. Si, por ejemplo, partieron con sus tiendas con sus cuentas de Instagram, que es como lo típico que uno hace cuando tiene un emprendimiento, crea su Instagram o su TikTok. Ya. Eso está muy bien, pero capturen información. Si hacen un concurso, capturen información. ¿Qué significa capturen información? Sepan con quién están hablando. Si alguien les envía un mensaje, oh, me pasas tu teléfono y así te hablo por WhatsApp, o me dejas un mail para mandarte mis campañas, y ustedes guardan esa información, porque eso les va a significar para la próxima vez, primero, ahorrar en contactar gente, y segundo, que van a poder llegar y tomar decisiones más informadas cuando ustedes vayan haciendo seguimiento a eso. ¿Ya? Entonces, dicho ese discurso, vamos a lo que nos convoca. Pero les quiero decir eso, que la primera como tranca un poco que uno tiene, o sea, no sé si les pasa, ustedes coméntenme en el chat para saber si estoy hablando como cosas que no, pero la primera tranca que yo siento que uno tiene cuando empieza a hacer esto es, ¿dónde miro? ¿De dónde saco la información? O sea, yo no estoy en una situación como emprendedor, emprendedora de estar haciendo ni estudios de mercado, ni evaluaciones de no sé qué, ni comprando reportes de no sé qué cosa. Uno no está en eso, pero la información está ahí. Entonces, lo primero que yo les quiero decir, en base a mi experiencia y a lo que yo me dedico todos los días, es que las fuentes de información están allá afuera, úsenlas. ¿Ya? Marketplaces. Mercado Libre, Yapo, Compara Online, Chile Autos, lo que ustedes vendan. Busquen quién más lo vende. Busquen qué dice esa persona respecto a esos productos. Vean cuántas ventas tiene el producto. En Mercado Libre sale todo eso. Tienen el producto, salen las características del producto, el precio, dónde está el vendedor, en cuánto tiempo llega, cuánto es el costo del despacho, si es que hay un costo de despacho, cuáles son las opiniones de las personas, léanlas. Em, los atributos del producto, mide tanto, pesa tanto, este vaso gigante de agua mío pesa tanto, todo eso es información relevante. Las preguntas que hacen las personas, yo siempre les digo a la gente, especialmente a los emprendedores, lean las preguntas que les dejan las personas. Hay emprendedores como tan mala onda de repente en los marketplaces que la gente les pregunta, oye, ¿esto es amarillo o en verdad es azul? Porque no se entiende la descripción. Y te responden, lean la descripción. Yo no sé cómo esa gente vende. ¿Ya? Pero ustedes aprovechen esa información. Si alguien pregunta eso, aquí falta información de esto, hagámoslo. Ya. Fuentes de estudios gratuitas. La Cámara de Comercio, la CCS, Cámara de Comercio de Santiago. Estatista. Estatista es una fuente internacional de datos, de estudios, donde ustedes pueden preguntar lo que quieran. Si quieren saber cómo se vende el químico X en los países europeos, está. Hay gráficos, hay reportes. No van a poder sacar los gráficos así como de manera, por decirlo así, indiscriminada, pero pueden sacar uno o dos al día sin pagar, ¿ya? Entonces, se los recomiendo completamente. Google Trends, ¿conocen Google Trends? Googleen en Google. Google Trends. Yo no tengo problema, yo sé que me están poniendo atención, pero si quieren ir a googlearlo, vayan. Google Trends. Es una página donde Google te dice los resultados de la búsqueda. ¿Has visto alguna vez como estos rankings de Google donde dice como lo más buscado en Chile durante tal año? Y siempre salen cosas como súper ridículas que nos dan mucha risa. Ya. Google Trends mide eso. Entonces, si ustedes venden, voy a inventar, eh, eh, productos para la industria vinícola, entonces
busquen ese producto, o si es un fertilizante, por decir algo, busquen fertilizantes en, no sé, tal región, o fertilizantes en Santiago, comprar fertilizantes en línea, fertilizantes para la uva de X variedad. Busquen esas cosas y vean, y Google Trends les va a decir cuántas personas lo buscan, cómo se ha dado el comportamiento de esas personas en el tiempo y con qué otras palabras clave, keywords se les dice en inglés, palabras claves, que son las palabras que nosotros buscamos, también están buscando. Entonces, eso es muy interesante para estar diciendo, mi idea es buena, la gente la busca, este término técnico, ¿la gente lo entiende, lo busca o en realidad quizás busca una palabra más sencilla y yo podría asociar ese vocabulario sencillo a mi propuesta de valor? Son cosas que en verdad podrían entregar mucho, mucho valor al discurso. Véanlo, estúdienlo, es información gratis. Todo lo que les estoy diciendo aquí es gratis, ¿ya? Resultados de búsqueda de Google. Búsquense ustedes mismos o busquen sus ideas o busquen quién más lo hace, que me imagino que esto ya lo han hecho. Pero no solamente vean las búsquedas de Google, fíjense en las diferencias que hay entre estas búsquedas. Arribita en Google, cuando salen los productos, eso se llama Google Shopping, ¿ya? Y eso la gente, lo que hace, las tiendas, lo que hacen es subir los productos ahí, como que mandan un Excel, ya una tabla a Google y lo suben ahí con los precios, las características, etcétera. Eso es una forma de hacer. Está en la publicidad, que son todos los pedazos de publicidad que te salen, o los que dicen patrocinado. Cuando ustedes busquen cualquier cosa, queso, buscan y les va a salir link uno, link 2, link 3 y al lado le dice patrocinado. Eso significa que eso lo pagaron para estar ahí. Y abajo le sale lo que se llama orgánico, que quiere decir que la información de ese sitio es tan buena que Google dice esto te va a importar al que está buscando. Y por lo tanto lo pone arriba, ¿ya? Después de los que pagaron, siempre, pero arriba. Entonces, ¿cuáles son los sitios que están arriba de manera orgánica a lo que yo me dedico o lo que yo estoy buscando? ¿Qué información tienen? ¿Qué contenido están compartiendo? ¿Cómo se comunican de tú a tú? ¿Es un lenguaje más lejano? ¿Venden o no venden online? ¿O cómo venden? ¿O cómo se entrega el servicio? ¿Qué proceso hay que hacer? ¿Cómo me inscribo? Estúdienlo. Vean en eso, porque las que tiene Google ahí es porque Google piensa que están bien. Entonces, más allá de que alguien piense, alguien del grupo, ustedes o nosotros mismos como mentores pensemos que su propuesta está bien, es súper importante lo que Google piensa, porque es quien te va a mostrar al final del día, porque todos buscamos ahí. Y en inteligencia artificial, pero eso es otro tema, ¿ya? Es otro tema que está muy relacionado, en realidad, ¿ya? Ahí César dice, en ese sentido, ¿qué cantidad de números de búsqueda podrían considerarse buenos? Ah, buena pregunta, César. La verdad es que va a depender de, tú dices en Google Trends, me imagino. Ahí va a depender de la industria, porque si son terminología o cosas, no sé, voy a inventarte, perdón por el sin filtro, pero si uno pone, busca así como, no sé, una palabra así como meme o, no sé, o cosas que estén como de moda, ¿ya? Eh, o uno pone así como, no sé, OnlyFans, va a salir mucho, ¿ya? En cambio si uno busca cosas muy específicas, es normal que las búsquedas sean pocas. Ahora, lo importante de eso es ver cómo se comportan esas búsquedas, ¿ya? En sentido de, ¿son estables en el tiempo? ¿Hay momentos que tienen peak? Te sale incluso un mapita en Google Trends donde dice, las personas que buscan esto están en tales regiones de Chile. Y uno lo puede poner en distintos países y toda la cosa. Eh, y ahí lo que tú tienes que comparar es con sinónimos. Lo que yo te sugiero, César, es comparar con sinónimos y ver esos sinónimos o esos otros productos relacionados, cómo funcionan, ¿ya? Y si esos o productos que se podrían ser competencia o complementarios, pero que estén en la misma industria, cosa que tú te puedas comparar con ello y poder decir, ya, ok, esta terminología quizás no funciona mucho, pero esta sí. O este producto que tiene tal formato funciona, pero mi idea de formato quizás no es muy conocida. Entonces, y para que saques ese tipo de conclusiones. Entonces, cantidad de números de búsqueda, yo no te podría decir, obviamente si las búsquedas no son ninguna, es un llamado de atención, es como un red flag de decir, voy a tener que educar mucho al respecto. Y es parte de vender, educar, ¿cierto? Especialmente cuando uno es muy innovador. Pero yo te sugiero hacer esa comparativa y con eso tomar algunas como directrices, en el fondo, ¿ya? Hashtag, redes sociales, toda esa información es pública, uno la puede buscar y está todo ahí, ¿cierto? Encuestas, también las pueden hacer gratis. Ustedes hagan sus encuestas. LinkedIn tiene muy buenas encuestas. A mí me gusta mucho lo que son las Google Survey, em, em, SurveyMonkey, no sé si las conocen, yo se las dejo aquí. Se las dejo. Es gratis y es muy buena. SurveyMonkey. Así que en ese sentido, aprovechen las encuestas, aprovechen sus círculos. Ya no necesariamente preguntarle al círculo si es malo. Hay un Segway, sí.
pero es bueno, de alguna manera, tener opiniones externas. Catalina dice, entonces sería más positivo usar términos fáciles y comunes para que nos encuentren mejor en Google al menos. Catalina, yo creo que en lo personal que sí. Yo creo que un lenguaje que es cercano y que es fácil llega a mucha más gente. Ahora, si tú tienes un producto que es muy de nicho y tu estrategia es llegar a ese nicho con los tecnicismos, etcétera, también va a estar bien hacerlo con los tecnicismos porque sabes que ese nicho te va a buscar de esa forma. Te voy a dar un ejemplo concreto. En el caso mío, vendemos por internet, pero es distinto vender por internet a un consumidor final, nosotros, ¿ya? A una empresa. Si yo vendo, los compradores de las empresas compran con códigos de producto. Ellos no buscan vaso de agua. Ellos buscan código 3214383, dame 200 de eso. Así buscan. Entonces, son tan técnicos que ya están encerrados en eso. Entonces, ahí de nuevo la pregunta es como un poco para atrás. ¿Tu buyer persona cómo te buscaría? Tu buyer persona, ¿cómo te encuentra? ¿Ya? Y eso es súper importante. Y ahí yo he visto emprendimientos que tienen páginas muy buenas, muy bonitas, así como nosotros tenemos estos bioquímicos increíbles que hacen esto, que hacen lo otro y todo, pero una página con toda esa información, pero que no dice cómo se contrata, dónde lo encontramos, en qué tienda está o qué usos tiene. Entonces, hay información muy técnica para que quienes son entendidos, obviamente está súper bien, pero para el resto de los mortales es difícil. Otro ejemplo, yo trabajé, por ejemplo, para una empresa, una consultoría, que trabajé con una empresa que vende servicios de técnico para automóviles. Te cambian el aceite, te cambian los neumáticos. Ya, yo no tengo idea de eso. O sea, tú me preguntas del auto mío o del auto de mi papá, eh, qué neumáticos uso, o sea, me estáis hablando en chino. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ellos? Hicimos un sistema en donde tú entras al sitio, lo primero que te preguntas es cuál es tu modelo de auto y cómo te puedo ayudar. Y tú con el modelo de auto te dice, mira, tengo esta línea y esta línea, esta es la línea económica, esta es la línea premium y esta es la línea super elite y te va guiando. Entonces también va a depender de la experiencia que tú quieras entregar y de qué tan complejo sea tu tema o no, ¿ya? Y ahí, como dice por ahí José, un buen SEO. Valentín dice, consultilla, ¿lo que estamos hablando ahora es como algo previo al estudio de mercado? Sí, sí, porque sirve de alguna manera y lo que vamos a hablar justamente de esto es, de alguna manera, cómo vamos dándole forma a esto. El estudio del mercado es cuando tú ya tienes como súper planteado cuál es tu mercado y después vas al mercado. El estudio de mercado además generalmente es caro. Entonces vas al mercado y encuestas, haces focus group, haces acciones para levantar información persona a persona, perfil a perfil, ¿ya? Que es como una bajada muy detallada. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo llegamos a este como este ordenamiento desde lo masivo hasta esta pieza, decir, este es mi mercado, esta es mi industria, así es como debería trabajarlo. No les puedo prometer que lo vamos a resolver hoy día porque es algo que debería tomarles mucho tiempo, pero lo que pretendemos aquí con el equipo es justamente darle las directrices para que así suceda. ¿Ya? Eso así. Exacto. Buenísimo. Entonces, primero hablemos de cómo entender el mercado. Y aquí lo que quiero es pedirles voluntarios. Tipo que vamos a hacer un ejercicio, porque a mí me gusta hacer esto con ejemplo. Más allá de decirles las herramientas, eso ustedes le pueden preguntar a ChatGPT y ChatGPT les va a decir, vean esto, vean esto. Yo lo que quiero es que hagamos el ejercicio. ¿Voluntarios o voluntarias para hacer una pregunta? Mientras tanto, Ahí manda pregunta. Dime. Franco Fuentes dice, yo podría. Buenísimo. Gracias ahí, Feli, porque ahí tengo ayudante, qué bueno. Y Ailín y María José. Ya, pero Franco fue el primero. Vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Primero voy a contestarle a Amanda. Entonces, ¿tú recomiendas hacer un perfil o algo para darnos a conocer, a empezar a construir nuestro proyecto? Sí, yo les recomiendo hacer un perfil, o sea, y de hecho, si ya tienen una idea no se queden pegados en el logo, en la marca, es súper importante, ¿eh? Pero si pueden empezar a hacer como un Instagram, un contenido, algo que incluso podría ser abierto, así como que ustedes hablen de lo que a ustedes les motiva y buscan, más allá de decir cuál es la solución, porque ustedes van a ir en ese camino de encontrar la solución, ¿ya? Se parte del problema. Y todos los profesores les van a decir lo mismo. Se parte del problema y ustedes van haciendo el match. Entonces, hablen del problema, conversen del problema, muestren sobre el problema. Eso les sirve mucho para tener feedback, pero para empezar a posicionarse, porque además el posicionamiento que alguien puso ahí, el SEO, el posicionamiento que se llama orgánico, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en una tienda online se posiciona orgánicamente en alrededor de unos 8 meses, no menos. ¿Ya? Entonces, en términos de que se va creando, Google en este caso, o cualquier buscador, pero vamos a hablar de Google por un tema generalista, eh, entiende lo que está promocionando esa tienda, etcétera. Entonces, y eso pasa para las web, etcétera. Franco.
¿ya? Y de ahí, o María José parece que tiene preguntas. Hagamos el ejercicio primero y después, si alguien tiene preguntas, mantengan la manito y damos un espacio para las preguntas. Bueno, ya. Entonces, Franco, ejercicio. El ejercicio es lo siguiente. ¿Tienes micrófono primero para que no, para que nos Sí, acompañes? sí. Acá, ¿me se escucha bien? Sí, perfecto. Te escuchas Ujú. perfecto. Buenísimo. Entonces te voy a hacer una pregunta. Franco, ¿cuántas entradas de cine se venden en un mes en Santiago, crees tú? Es que depende de qué película haya, por supuesto. Ya, a ver, hílame. Hace en voz alta lo que vais pensando, como para llegar a la respuesta. Es que, por ejemplo, si es un mes que no sé, que por ejemplo siempre me he dado cuenta que el cine, principalmente las películas, se estrenan cerca de Navidad, cerca de las vacaciones de verano de los gringos, que sería invierno para nosotros, como las que más se venden. Entonces, si Ujú. hablamos, por ejemplo, los meses de junio a julio, debería ser casi el doble de entradas las que se venden en comparación a los meses de marzo, por ejemplo. Ya, Entonces, al ojo, uno podría decir, si contamos todos los cines, por ejemplo, no sé, al mes, sus 500.000, normalmente 1 millón a lo mejor cuando son los meses altos. ya, perfecto. Ya, tú dices 500.000 en base a ese análisis que nos acaba de compartir. Ujú. Buenísimo. Muchas gracias, Franco. ¿Alguien más? Yo había que había otras manitos para ver si tenemos una perspectiva diferente. ¿Alguien más se anima a contestar la pregunta? María José, dale. A ver, probemos tu micrófono, María José. Eh, Bien. bueno, a mí me llama la atención las temporadas, por ejemplo, de invierno, Ujú, aunque la gente tiende a pensar que son como las temporadas más bajas, son las ujú, temporadas más altas. Por ende, por ejemplo, en verano la gente sale mucho a vacacionar y como que el panorama menos tentativo puede ser ir al cine, porque uno, ujú, no hay tantas películas en cartelera, los estrenos son como más en junio, julio, agosto, septiembre. En esas fechas como que se estrenan películas y de hecho también hay una perspectiva que me gusta tomar de eso, que es por ujú, ejemplo que hay películas que lamentablemente fracasan por el hecho de haberse estrenado en cierta época del año. Por ujú, ejemplo, han salido películas muy buenas que lamentablemente no han sido seleccionadas o no han tenido no sé, como la gente que lo vaya a ver, como se esperaba, y fracasan por eso mismo, porque se estrenan muy tarde y no hay público, o sea, no es que la película sea mala, es que no hay público. ujú, ujú. Y Absolutamente. Ujú, eso es como mi perspectiva y por eso creo que las temporadas más altas son como en invierno, o sea, por lo menos en Chile, o sea, en un contexto chileno, puede que sea más en invierno porque la gente no tiende a vacacionar en el cine, por ejemplo, o por el calor, las temporadas de calor igual afectan. O sea, hay que ponernos a pensar en el clima, en el lugar, en el país, en la región. Por ejemplo, en invierno para, no sé, una región del sur es muy difícil que vayan al cine. ¿Por qué? Porque hay más lluvia, más circunstancias que puedan afectar el ir al lugar, por ejemplo, y tampoco que sean ujú, tan cercanas. Entonces, igual hay que ujú. ponernos a pensar en varios factores ambientales, también Exactamente. en cómo esté la temporada. Y por eso igual incluye harto el hecho de que quizás se tome en cuenta o no eh, la, o sea, como la influencia que tenga o no la película, o sea, como el impacto que pueda llegar a tener. Y Ujú, eso yo también lo tengo en consideración en parte como mi proyecto que ujú, estamos haciendo con Sebastián. Me pongo a pensar en eso, en cuándo lanzarlo o cuándo sería una buena fecha para lanzarlo en este momento, porque no es lo mismo lanzarlo en verano que lanzarlo en inicios de marzo o, no sé, en plena campaña de elecciones, por ejemplo. Nuestro proyecto, como para que se da a entender un poquito, es de un proyecto de un programa, o sea, de un portal que nosotros queremos crear que es de debate. ujú. Entonces, creemos Qué que hay entrete- varios temas eh, que deberían hablarse y no se hablan como de manera informada o de una manera donde todos puedan tener acceso a esa información y como que crear sus propias ideas. De hecho, ujú, nosotros queríamos hacer esto netamente porque nos damos cuenta de que las personas solamente replican un mismo discurso de lo que ven, pero no comparan los discursos contrarios a ellos para sacar sus propias ideas y poder igual informarse de manera más equitativa, por ejemplo. O ujú, sea, como no cegarse por un solo lado. Y eso es lo que más o menos nos ponemos a pensar, por ejemplo, si lo lanzamos en época de campaña o en elecciones en un contexto más pequeño, que sería universitario,
sería una buena instancia para lanzarlo, pero no sería lo mismo lanzarlo en verano donde no hay estudiantes o no hay con quién probarlo. Entonces, eso sería como lo que quería aportar. Buenísimo, buenísimo. Oye, muy interesante el proyecto, María José. Un gusto escucharte también, que estés esa perspectiva de justamente apoyar a la información que es súper necesaria, más en esta era que estamos tan bombardeados de información. Yo que me meto tanto en estos temas de redes sociales también que influencian tanto y que además los algoritmos sesgan. O sea, por otro un ejemplo súper burdo, pero si yo soy de izquierda o de derecha, el algoritmo, entre comillas, como que lo sabe, entonces me entrega información súper sesgada al respecto. Y eso es, yo creo que es muy grave, porque al final, justamente como dices tú, evita que uno se haga, te lleva como a los extremos en vez de que uno pueda evaluar la situación como con una mirada más global y hacerse de sus propias opiniones. En términos de la temporalidad, lo vamos a hablar después, pero es súper interesante lo que dices al respecto. Em, Nirvana, no sé si tú tienes una pregunta o quieres... Sí, antes creo que estaba Javiera, que estaba levantando la mano hace harto rato, Javiera González. Javiera, dale, si no la vi, perdona. Bueno, vamos a ver, ¿se escucha el micrófono? Perfecto, te escuchas. ¿Se escucha? ¿Mm? Bueno, muy buenas tardes, os saludo a todos. Bueno, la pregunta dice, ¿cuántas entradas de cine se venden en Santiago? Me voy a Ujú, apoyar de lo que dicen mis compañeros, que depende mucho de, claro, del algoritmo que uno tenga en las redes sociales, de la popularidad y la importancia que se le da en los medios a la película. Y, y claro, hay muchos factores que influyen cuántas entradas se venden, por ejemplo, lo que es la temporada, eh, todo el tema de la crítica influye también mucho porque las personas se guían mucho de que ya si alguien fue a ver la película y tiene una crítica positiva o negativa, depende mucho eso justamente de la cantidad de entradas que finalmente se venden en un mes y al final de cómo las personas interaccionan con esta misma. De repente ujú, igual puede ser todo un tema ni siquiera es que sea la película buena, sino que tiene un buen marketing. Y hay ujú. muchas cosas que funcionan de la misma manera, pero en general también podemos hacer la comparación de ventajas y desventajas comparativas con los otros clientes, o sea, no los otros clientes, sino que los otros vendedores en otros cines, puede que en una parte vayan más personas porque está más barata. Y hay otras personas, la calidad de la silla sea distinta a esta otra. Puede ir variando la calidad y los precios puede haber una gama de variantes que pueden influir en la venta de entradas que finalmente se venden en un mes. Sí, absolutamente. Y ahí nombraste cosas nuevas también, Javiera, gracias. El tema de promociones, el tema de cómo se vende, del marketing, también influye. Muchas gracias por esa La- el, perspectiva. el tema, todo ese tema de la competencia, sí, pues muy Ujú, importante eso. absolutamente. Buenísimo, muchas gracias. Nirvana y Bastián, y los últimos, porque tenemos que avanzar, pero Nirvana, por favor. Creo que fue primero, no sé. ¿Sí? Sí. Hola, Hola. quería consultar, en realidad no es como tanto respondiendo a la pregunta, sino ¿Sí? como una duda que me quedó, que habías dicho que podíamos usar quizá la idea como de crear como las redes sociales desde ahora. Ujú. En el caso de los que tenemos una aplicación, como que estamos desarrollando aplicaciones, sería bueno quizá hacer como... Es que dijiste igual que ibas a hablar después de la temporalidad, entonces por eso no sabía si preguntarlo ahora, pero sería No, bueno está quizá bien. hacer como un diseño previo y lanzarlo antes, como para fomentar. Mira, yo sé que estoy siendo grabada, pero te voy a contar un secreto. En el negocio de los software y de las aplicaciones, siempre se vende antes de que esté listo. Siempre. O Mm, sea, en general la aplicación no está ni funcionando y se está vendiendo. Se está vendiendo entre comillas de que lo estás promocionando, lo estás haciendo, porque al final tú vas a tener siempre un proceso de marcha blanca, de prueba con pocos usuarios primero y todo. Entonces, lo que tú quieres conectar es básicamente, la aplicación es el medio, ¿cierto? Es la forma en que tú vas a ayudar a resolver, pero lo que tú tienes que vender es la solución a la problemática. Entonces, primero comunica, esta es la problemática. No sé, voy a inventar cualquier cosa, pero tú tienes una aplicación para no sé, pues para conectar adultos mayores con cuidadores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ujú, ya sabes que la problemática es que faltan cuidadores para los adultos mayores. Entonces, empieza a concientizar sobre aquello. ¿Ya? Y después puedes decir, mira, nosotros tenemos la solución. En esta aplicación nosotros validamos los cuidadores, entonces puedes estar seguro, bla, 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 bla. Entonces, yo les recomiendo desde ya vayan trabajándolo, porque además es un proceso que orgánicamente, de forma natural, sin invertir en marketing, es lento.
pero que al ser lento también les trae gente que los va a seguir de verdad, gente que está interesada en lo que ustedes están promocionando, lo que ustedes quieren hacer, y más allá del producto o del servicio, en su misión, en su visión, en la forma en que ustedes ven las cosas. Entonces yo se los recomiendo desde ya y pueden empezar a trabajar el contenido desde esa perspectiva. Somos Claro. equipo, nosotros buscamos esto, estos somos nosotros, estudiamos tal cosa y creemos en esta problemática, lo mismo que decía antes de los debates, nosotros creemos que hay un problema al respecto y después uno puede hablar de cuándo lo lanza, el momentum, en qué versión de de mi prototipo, de mi producto mínimo viable, y son las cosas que van a ir viendo durante el programa también. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y Bastián, Es con respecto a la pregunta de cuántas entradas se venden en dale. Santiago. Siento Ujú. que igual la pregunta está como... Igual es difícil de analizar porque si bien varios compañeros dieron datos numéricos de las cifras de entrada, y yo creo que ahora depende mucho porque el mercado cambió. Ahora están las plataformas como Netflix, Prime Video y muchas películas que se estrenan en el cine al mes después están en estas plataformas y siento que ahora la gran mayoría prefiere esperar un mes, 2 meses y ver la película en la plataforma en su casa porque el cine ya no se vende como antes y se dejó de promocionar como la experiencia que te daba el cine. Porque antes me acuerdo que el cine era como ir al cine, las cabritas, el momento, el lugar, en la butaca, era todo una experiencia y ahora se perdió y ahora es mucho más rentable igual tener Netflix, que no sé, el máximo de 12.000 pesos para pagar, pero podéis ver la cantidad de películas y se lo disfrutas. También una entrada al cine son desde los 2.000 y 4.000 pesos. Ujú. Sí, no, absolutamente. Gracias, Bastián. Gracias a todos, porque todos aportaron algo que es parte de este análisis. ¿Qué pasa si, y ahora yo voy a tratar de darle otra perspectiva, ¿qué pasa si yo les digo esto? Voy a inventar los números porque yo no lo sé tampoco. Pero si a mí me hicieran esta pregunta, mi respuesta sería, a ver, en Santiago, debe haber, no sé cuántas comunas son en Santiago, y como que estoy fallando ya, pero digamos que hay 50, no lo sé. Entonces, digamos que hay un cine por cada, cada 3 comunas. Sí. Entonces yo digo que hay 20 cines en Santiago. Eso puede ser mi análisis. Hay 20 cines en Santiago, cada cine tiene, hay unos más grandes, unos más pequeños, pero digamos que en promedio tienen, no sé, 3 salas cada uno, y esas 3 salas están dando 8 películas diarias más o menos pensando en cuánto dura una película y que podrían hacer cine de trasnoche, y también hay películas muy temprano que generalmente son como las más infantiles. Digamos también que quizás las salas de cine, hay salas más grandes, salas más pequeñas, distintas butacas, como alguien dijo por ahí. Digamos también que las salas de cine tienen en promedio 100 asientos, y la tasa de ocupación del cine debe ser, yo nunca he visto un cine lleno más con todo lo que acaban de decir ustedes, que no lo voy a repetir porque ya lo hablamos, pero diría que la tasa de ocupación del cine es un 40%, y quizás hay temporalidades, como dijeron ustedes, entonces en invierno es mucho más alta y llegamos a un 80 o un 100 en algunos días, las vacaciones de invierno, por ejemplo, pero en otros momentos no. Pero yo diría que en promedio ya tasa de ocupación 40%, por decir algo. Calculo eso, entonces dije 20 cines por 3 salas, y llego a un número. ¿Entienden lo que voy, cierto? ¿Ya? Entonces llego a un número. Eso también es parte de un análisis, ¿ya? Donde yo podría hacerlo de cualquier forma. Esta pregunta que yo le acabo de hacer es una típica pregunta de reclutamiento y selección. Cuando uno está buscando trabajo, cuando uno le quiere analizar la lógica y saber cómo nosotros pensamos, hacen esta pregunta. ¿Cómo piensa esta persona? ¿Cómo llega a la conclusión? Lo importante es que lo importante no es la respuesta. Lo importante no es 500.000 o 3 millones o 1 millón, ¿ya? Y esta pregunta te la pueden hacer como ¿cuántas ventanas tiene un edificio? ¿Cuántas bombas de benzina hay en la ciudad? La pueden hacer de distintas formas. Lo que están buscando es que eh, uno haga el análisis desde la perspectiva, como ustedes dijeron, mercado, momentum, situación, y también lo que les dije yo, capacidad, ¿ya? Capacidad interna. O sea, cuántos cines hay y desde ahí hasta cuándo puedo vender, y comportamiento del cliente. También lo dijeron ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llego a ese número? Y todo es parte de ese análisis. Entonces, una de las primeras herramientas que yo les voy a recomendar es esta, que se llama análisis Pestel, que pueden buscarlo, están en todas partes, pero básicamente mezcla estos factores para poder entender el mercado desde afuera, no desde adentro, desde afuera. ¿Ya? Factores políticos, ¿ya? ¿Hay estabilidad? ¿No la hay? ¿Cómo es las políticas del sector? ¿Hay políticas particulares para la industria en la que yo estoy? ¿Leyes particulares? Factores legales, que es el último, ¿ya? Pero políticas particulares y leyes particulares. Factores económicos. ¿Hay inflación?
deflación nunca hay, pero hay inflación, hay cómo están las tasas de empleo, mi cliente es cómo está en estos momentos, tiene la capacidad o no de adquirir lo que yo le entrego, ¿ya? Cómo está el país, cómo está la industria en ese sentido. Factores sociales, obviamente, lo que ya un poco hablamos, estilos de vida, hábitos de consumo, tendencias, ocasiones de compra. ¿Cuándo compro? A mí me gusta mucho hablar de ocasiones de compra, que uno como siempre lo olvida, pero ocasiones de compra. Si yo soy un supermercado, vendo a todo el mundo, pero las personas tienen distintas ocasiones de compra. Algunas van para comprar, no sé, las cosas para el carrete el viernes. Hay otros que van porque hay un cumpleaños. Hay otros que van a hacer las compras del mes, otros que van a hacer las compras de la semana. Ocasiones de compra. Entender esos factores, ¿ya? De hábitos. Factores tecnológicos, obviamente. ¿Cómo está la industria? ¿Cómo están las tecnologías? ¿Hay una penetración muy grande de la inteligencia artificial? ¿No la hay? Con todos los pros y los contras que eso conlleva para la forma en que operamos. ¿Cómo se trabaja o qué tecnologías voy a utilizar? Ya, por ejemplo, ahí dice Machine Learning, que es aprendizaje de las máquinas, CRM, que son sistemas de relacionamiento de clientes, que son básicamente bases de datos de clientes donde uno les crea perfiles y se comunica como uno a uno y puede tener esto que es como esta experiencia como súper personalizada. ¿Ya? ¿Qué tecnologías debería o se usan o usan mis competidores? Tenerlo claro. Factores ecológicos, súper importante. Políticas medioambientales, riesgos naturales, cómo yo aporto, soy carbono neutral, mis clientes a consumir de mi servicio, mi producto, heredan parte de esa neutralidad o tengo experiencias, expectativas sostenibles, despacho de forma sostenible o creo mi producto, mi tecnología de forma sostenible, mis servidores lo son. Sea un producto o servicio, aplica para todos, ¿cierto? Y factores legales, derechos de autor, licencias, em, reglas, obviamente tener en cuenta los salarios, leyes que pudieran afectar a mi rubro en particular, eh, en distintos aspectos, ¿ya? Que va desde cosas que no son legales, por ejemplo, o que no son legales. Voy a decir algo que no es legal y que yo creo que nadie sabe. Uno no puede despachar en Chile productos con baterías de litio de cierto tamaño en adelante por avión. Entonces tienen que ir por tierra. Entonces, por ejemplo, para alguien que está en la isla de Pascua, es súper difícil comprar un notebook porque básicamente es peligroso que viaje en avión. Entonces, puede comprarlo por barco, qué sé yo, pero por tierra o por mar, ya, pero hay ciertas características de ese estilo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, bueno, tener súper en cuenta todo este tipo de cosas. Qué bueno que ahí están compartiendo también cada uno de sus casos. Ay, le gustó la pregunta de la película. Muy bien. Así que bueno, cuando yo tengo mi tienda, tengo que pensar en varias cosas, como resumiendo lo que acabamos de hacer en ejercicio. ¿Ya? Mi tienda, yo puse aquí una tienda online, pero mi tienda, mi aplicación, mi servicio, mi producto, yo como vendedor, lo que sea que yo ofrezca, ¿ya? Mi tecnología, ¿ya? Lo que sea que yo ofrezca. Tengo que pensar en estas cuatro cosas. Nosotros no vamos a entrar en la parte del mercado, pero está todo relacionado. ¿Cuál es el dolor de la persona? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la frustración que la persona tiene para la cual yo tengo una solución? El dolor está en el producto o en el servicio. El dolor está en cómo es entregado, cuáles son los procesos o los procedimientos. El dolor está, en mi caso, de que no puedo crecer o de que hay ciertos límites a expansión o a llegar a un lugar por la razón que sea, ¿cierto? O porque hay oportunidades de mejora. ¿Cuál es mi dolor? Mío y de mi cliente. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de mi cliente, también me voy a la parte de buyer persona, cómo lo atraigo, cómo lo posiciono, que es algo también que yo sé que ven en el programa. ¿Dónde posiciono mi negocio? Ya lo hablamos, pero mercado, que es lo que vamos a ver ahora, obviamente, mercado, factores externos, competencia y diferenciación. Yo creo que falta ahí, cómo yo me diferencio. Y la dimensión del mercado, que es lo que yo también quiero llevarlos ahora. ¿Cómo entiendo ese mercado? De términos numéricos. Tamaño de mercado. Esto pasa mucho también cuando un emprendedor tiene una idea, la idea en general son buenas, pero uno tiene que entender el mercado si está preparado, si está dispuesto a pagar y cuál es ese mercado y tiene la capacidad de pago y puedo llegar a esas personas. Sí. Entonces, eso tiene que tener un número. Cuando ustedes le preguntan sobre su emprendimiento, cuánto es el tamaño de tu mercado objetivo? ¿A cuántas personas podrías llegar a vender?
Independiente de que después entre el tema de competencia, y como competencia yo no le vendo al 100% de las personas, le vendo una porción de mercado, que eso se llama participación de mercado, ¿cierto? Pero ¿a cuántas personas tú podrías llegar a venderle este producto? Es algo que ustedes deberían tener la respuesta, siempre, cuando presenten su emprendimiento, ¿ya? Entonces, vamos un poco a ese tema. Ok, estimando el mercado, exactamente, TAM, SAM, SOM, ¿ya? Esta técnica es como súper, así como, yo creo que es como de alto nivel, ¿ya? Pero lo bueno que tiene es que lleva a este trabajo como numérico que siempre es necesario, ¿ya? Y de repente es un poquito agotador, un poquito estresante, pero siempre es necesario, ¿ya? Entonces, TAM, que al TAM se le dice el Total Addressable Market, o el tamaño total de nuestro mercado objetivo. Addressable significa el mercado al que yo puedo llegar. Me gusta más en inglés, de hecho, porque mercado objetivo suena como al que yo quiero llegar, pero como que es como una meta. Este, quédense como con el addressable. Addressable es como al que yo me direcciono, ¿ya? Entonces, el mercado objetivo total al que yo puedo llegar. Entonces, el mercado actual en que se mueve, por ejemplo, en mi país, sobre el consumo de cierto producto. Digamos que yo vendo, no sé, aceite de cáñamo. Entonces, ese aceite, ¿con qué aceites compite? Es de qué tipo de consumo? Consumo culinario, digamos que por ejemplo para cocinar. Entonces, para consumo culinario debería meterme en la industria de los aceites para cocinar, donde generalmente tenemos el aceite de girasol, el aceite vegetal, el aceite de oliva, y ahora yo voy a estudiar el aceite de caña. Entonces, ¿qué es lo que debería entender? En mi país, por ejemplo, ¿cómo consigo entender, por ejemplo, los ingresos anuales que vende ese mercado? ¿Cuánto vende el mercado de los aceites para comer, para cocinar? Eso sería un buen TAM, ¿ya? Después viene el SAM, ¿ya? Que es el Serviceable Available Market, que es el mercado que podemos cubrir con nuestros recursos y modelo de producción actual. Por eso yo les dije en el modelo en la pregunta del cine, ¿cuánto es lo que yo puedo hacer con mi capacidad, con mi infraestructura? También es importante para tomar esta decisión. Porque yo puedo decir, digamos que mi TAM es enorme. O sea, todas las familias en Chile consumen aceite, que de hecho es un hecho, y de esas familias, el 40% de esas familias consumen un aceite como de estándar, como más premium, digamos como aceite de oliva. Entonces, por lo tanto, sería como el principal competidor de mi aceite. Entonces, serían como mi addressable market, así como total, cuando yo le voy haciendo la bajada. Entonces, en el SAM yo empiezo a pensar justamente en esto, ¿ya? ¿Cuánto del TAM podemos cubrir con nuestro modelo actual? ¿Ya? ¿Cuánto yo puedo producir? ¿Cuánto yo estimo? ¿Cómo yo proyecto esas ventas y cuánto yo podría cubrir en el mejor de los escenarios? Sin pensando en que la competencia, en el mejor de los escenarios, ¿ya? Como nuestra capacidad máxima de promoción, de producción o este punto, este techo que tenemos, y ahí empiezan a surgir otras preguntas. A medida que ustedes vayan creciendo, es este techo, ¿cómo lo voy mejorando? ¿Cómo llego a más producción? ¿Cómo llego a más, en el caso de los aplicativos, para no dejarlo afuera que no sea su propio producto, cómo llego a más gente? ¿Cómo llego a más usuarios? ¿Qué funcionalidades tengo que ir creando? ¿Ya? ¿Puedo ir creando estas funcionalidades para llegar a todos estos usuarios que quieren esta? ¿O en realidad no tengo el espacio para desarrollar? Entonces, por lo tanto, todavía me tengo que quedar con estos usuarios. Y eso es siempre, siempre interesante, ¿ya? Y después viene el SOM, que es la última derivada. Fíjese que son círculos que están adentro de los otros por lo mismo, porque el TAM es más grande que el SAM y el SAM es más grande que el SOM está dentro del SAM y el SAM está dentro del TAM, ¿ya? El SOM, Serviceable Obtainable Market, el volumen de mercado que podemos conseguir a corto o mediano plazo. Entonces aquí ya tenemos otra pregunta. Ahora que yo sé cuántas personas hay posiblemente interesadas, cuántas sería lo máximo que yo puedo aspirar y que yo puedo atender. Y después, cuántas son las que yo puedo obtener en un mercado que hay competencia, que hay atributos, que yo quizás también, algunos de los que puedo atender a niveles generales voy a poder por estar en mi región y a otros no, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, considerando el TAM y SAM, ¿cuánto es el volumen de mercado realista que yo puedo conseguir? ¿Ya? Generalmente cuando uno se plantea esto, a grandes rasgos, uno se plantea como, ¿cómo se llama? Como participaciones de mercado, digamos, de, no sé, de un 5%, un 10%. Siempre hay que ser como bien cauteloso. ¿Ya? Dependiendo, si es un mercado que no está cubierto, que es algo que solamente ustedes están haciendo, posiblemente sea un mercado pequeño, pero que van a poder abarcar más del mercado. Si es un mercado conocido y grande, como el ejemplo de los aceites que yo les di, entonces, claro, entrar a ese mercado
va a ser más difícil y por lo tanto tener porciones grandes en mercado también es algo que requiere tiempo. Entonces en el corto y mediano plazo seguramente pueden aspirar a porciones pequeñas del mercado. Y eso tiene un número. ¿Ya? Entonces al final arriba dije 1 millón y después llego al SOM, si es 1 millón y en el SOM es 2% del mercado, entonces es 2% de 1 millón, 20.000. ¿Ya? Entonces, sí, 20.000, estoy bien. Sí. Entonces, justamente eso es parte de. Pablo dice, ¿cómo estimamos esto si estamos en una etapa temprana sin producción o capacidad productiva? Muy buena pregunta, Pablo. Estimando. Y tú deberías estimar tu capacidad productiva, ¿ya? Porque cuando te pregunten, porque una pregunta es, ¿cuántas, cuál es tu mercado objetivo? Que es una típica pregunta como de, ¿conocer el programa Shark Tank? Se los recomiendo mucho, ¿ya? Es como un reality donde los emprendedores presentan sus pitch y les hacen preguntas. De hecho, después lo vamos a ver un poco acá. Em, la primera pregunta siempre es como, ¿cuál es tu mercado objetivo? Y después te preguntan, ¿cuánto esperas vender el primer año? Típica pregunta. ¿Y cuánto esperas vender? Tiene esta partecita de justamente estimar el mercado. Yo espero tener tantas ventas porque esto es lo que yo voy a generar de demanda, ¿cierto? Pero también es cuánto yo puedo producir. Generalmente el producir no debería ser un problema, pero uno puede hacerse una idea, Pablo. Entonces, en el fondo podrías decir, ya, por ejemplo, si tú desarrollas software, tengo a una persona con capacidad de trabajo de 8 horas diarias y el software en promedio requiere para desarrollarse 1 mes y para hacerle el mantenimiento requiere de 1 día a la semana. Entonces, y si quiero una funcionalidad nueva, me demoro 2 semanas. Y tengo más o menos pensado que voy a necesitar 3 funcionalidades nuevas al mes. Pero si después tengo más requerimientos, entonces voy a necesitar más. Entonces tú puedes ir estimando un poco eso. Súper a grandes rasgos, no tiene que ser perfecto. Súper a grandes rasgos. Sí, mi mercado es relacionado la, em, a la, no sé, a la producción de algún fruto, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago? Sé más o menos cuánto produce en kilos, o lo investigo, cuánto produce en kilos un árbol de tal edad. Sé cuántos metros cuadrados tengo en mi lugar y cuántos árboles me caben en esos metros cuadrados y cuál es el periodo de producción de esos árboles. Entonces, investigando, puedo calcular más o menos, yo estimo que voy a tener, no sé, 300 árboles y voy a producir 4 millones de naranjas por mes. Todo cualquier cosa, en verdad, no sé, ya, pero ese tipo de cosas tú las puedes calcular, ¿ya? Un ejemplo. Digamos que yo soy una tienda que vende ropa de cama, ya, sábana, almohada, plumones, ya, frazadas. Y estoy y trabajo ropa de cama exclusiva para hotelería. ¿Ya? Y quiero centrarme en algunos hoteles o en algunos niveles de, por ejemplo, Airbnb, que pudieran ser como más boutique o casas boutique o hoteles boutique, y quiero llegar a ese tipo de hoteles, no quiero llegar a las grandes cadenas. Entonces yo ya tengo súper definido mi segmento, mis clientes y mi producto. Mi producto es para este nivel, ¿ya? De exigencia, de suavidad, de todas las características que eso conlleva. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuántos hoteles boutique hay en Chile? Porque ese es mi segmento. Entonces, busco y encuentro que hay 50.000 hoteles boutique en Chile. Considero entonces que mi buyer persona inicial, ¿cierto? Eh, vamos a considerar, quizás yo voy a segmentar un poco más, voy a decir solamente los hoteles boutique independientes son los que yo voy a atender. Entonces, esos 50.000 hoteles boutique, yo voy a atender a 10.000 hoteles boutique, perdón, me moví. 10.000 hoteles boutiques que hay en Santiago, o sea, perdón, en Chile. ¿Ya? Con eso mismo, yo digo y hago una investigación adicional y digo, con información quizás de distribuidores, le voy preguntando a mis proveedores de las sábanas, mis proveedores de las almohadas, mis proveedores, oye, ¿sabes qué? Más o menos, ¿cuánto es como los clientes que tú tienes o cuántos hoteles te han comprado anteriormente de esta proporcionalidad? O hago un estudio, o hago una encuesta, hago distintas formas de hacer estudios de mercado, ¿cierto? Y con esa información llego a que más o menos mi participación potencial podría ser el 20% de esos hoteles. ¿Ya? O sea, de esos hoteles boutique hoteles que hay en Chile, hoteles boutique independientes. Yo digo que de esos 10.000, yo no les voy a vender a los 10.000, obviamente, voy a llegar a unos clientes potenciales de 20.000. ¿Ya? Y revisando las ventas de la industria, que es otra fuente de información, logras entender que la compra promedio de un hotel boutique independiente es 200.000 en ropa de cama anualmente.
Entonces, y eso te habla de otra cosa, que es una es la cantidad de ventas y otro, cuánto en dinero es. ¿Ya? Entonces, eso se llama ticket promedio. Entonces, el hotel boutique en promedio gasta 200.000 en ropa de cama anualmente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ok, tengo estos 2.000 clientes potenciales. Por 200.000, que es su ticket promedio, mis ventas anuales potenciales serían de 400 millones a través de este sistema TAM, SAM, SOM. En TAM definí los hoteles en el segmento que yo voy a llegar, ¿cierto? ¿Ya? Y empiezo a trabajarlo y digo ya, estos 10.000 hoteles, ¿cierto? Por 200.000 de ventas serían 2.000 millones, ¿cierto? Pero si yo lo llevo a los clientes potenciales, que es el SAM, llego a los 400 millones. Y el SOM, que generalmente es en el corto y mediano plazo cuánto voy a vender, entonces utilizo un alcance un poco más conservador. Entonces no digo quizá el 20% del mercado o los 2.000 clientes potenciales, sino que una porción de aquello. Y con eso digo, nosotros aspiramos, y esto es parte del discurso. Ah, miren, ahí me salió, pero se ve, ¿cierto? Nosotros aspiramos a atender, cuando ustedes se presentan, nosotros aspiramos a atender 200 hoteles el primer año de operación, porque estamos recién partiendo, que es equivalente al 10% de nuestro SAM. ¿Ya? Entonces, en vez de 2.000, nosotros vamos a atender a 10% de nuestro SAM, y por lo tanto no vamos a vender 400 millones, vamos a vender 40. Y con eso está súper estudiado desde la perspectiva del TAM Samsung, desde la perspectiva de nuestra capacidad interna y desde la perspectiva de la potencialidad y la competencia de mercado. ¿Tiene sentido? Veo que aquí también aquí hacen algunas preguntas. Em, Pablo dice, ¿cómo estimamos ese sistema de etapa temprana sin producción? Ah, bueno, eso ya lo hablamos. Y Tomás dice, realizando toda la investigación, ¿cuánto es un buen volumen de capital por ventas para el SOM? Yo creo que, bueno, esa pregunta yo creo que también va a depender mucho, porque no es que haya un número correcto o no. Lo que es importante es que ustedes lo tengan primero súper estudiado, yo aquí te lo voy a dar como una opinión muy personal, que lo tengan súper estudiado, que lo tengan clarísimo, porque ese número los va a llevar a un plan en las siguientes etapas, ya lo que una vez que vean todo análisis financiero, que también yo sé que el programa los va a ayudar en eso, todo lo que tiene que ver con el análisis financiero y la proyección de aquí a un año, 2 años, 3 años, obviamente tiene que haber crecimiento, estrategias, ingresar nuevas ventas, ¿ya? Lo importante en un primer espacio es tener ventas y conocer muy bien el mercado y saber que esas ventas no van a ser únicas, sino que van a ir creciendo, que yo orgánicamente voy a llegar a conquistar más mercado, que el mercado podría ir creciendo también, que la industria puede ir cambiando, pero yo me voy a ir adaptando y voy trabajando a eso. Entonces, es difícil la respuesta a esa pregunta, Tomás, porque un volumen de capital por venta no está asociado realmente a un número de ventas, sino que a que haya espacio de crecimiento, a que tenga potencia, porque al final esto que estamos haciendo, por ejemplo, si yo te dije, vamos a vender 40 millones, pero ¿cuánto te cuesta hacer esto? Que es la otra parte de la pregunta. ¿Es rentable o no es rentable? Como todo negocio, eso es lo importante. ¿Es rentable o no es rentable? Si tus ventas cubren tus costos, es rentable. ¿Ya? Lo estoy simplificando harto porque obviamente es un análisis financiero más profundo, pero si tus ventas cubren tu costo, es rentable. ¿Es normal que en primer año estemos en números rojos? Es decir, que tus ventas no alcancen a cubrir todos los costos. Es normal. En general es un promedio de 18 meses, ¿ya? En que la inversión inicial todavía no está cubierta y llegamos a un punto de quiebre. Y después empezamos obviamente a vender. Pero en el futuro, en lo que nosotros proyectamos, por eso justamente es esto, es aspiramos a esto el primer año y proyectamos a año 1, año 2, año 3, esto. Y en el año 2 tus ventas superan tus costos, eres rentable. En el año 3 eso va generando, van evaluando eso con el BAN, sí, con el BAN, entre otras herramientas financieras. Y que ustedes van a ir proyectando y que los van a ayudar con eso, no se preocupen al respecto. Pero en una primera etapa, lo importante es que ustedes sepan responder a estas preguntas de aquí, porque justamente es lo que te va a llevar hacia los siguientes valores, hacia los siguientes, hacia justamente como están diciendo, el valor anual neto, ¿cierto? Que es el BAN, la tasa de retorno, la TIR, ¿ya? La tasa interna de retorno, ya que justamente es esta tasa que nos indica en qué momento empezamos a recibir por nuestra inversión, ¿ya? No en qué momento, sino que cuánto empezamos a recibir, ¿ya? Que habla de rentabilidad también, ¿ya? Y tenemos el momento, que generalmente se le llama punto de equilibrio, punto de quiebre, ¿ya? ¿En qué momento? ¿En el mes 10, en el mes 12, en el mes 14? Si es en el mes 36, hay algo que plantearse, porque un negocio sobrevive a 3 años sin generar, es difícil, ¿ya?
Pero si en el mes 10, si en el mes 12, en el mes 14, en el mes 13, está bien, ¿ya? Entonces, justamente esas son las cosas que van a ir analizando, pero antes que todo eso, ustedes para poder proyectar aquello, tienen que tener clara esta primera visión. Mercado, qué es lo que podemos cubrir, a qué, cuánto vamos a apuntar y cómo se traduce eso en pedidos y cómo se traduce eso en plata, ¿ya? Y con eso van a ir trabajándolo. ¿Listo? Muy buenas sus preguntas y que veo que están súper informados. No sé si estoy siendo como quizás muy, voy muy lento, me dicen, ¿ya? Y lo siguiente que les quiero hablar, que también es algo que quisimos traer como parte de esta del mercado, antes de ir a la parte de competencias, conocer al cliente, ¿ya? Gracias ahí por el ánimo. Es conocer al cliente, ¿ya? Porque hay algo también súper particular que pasa en los distintos proyectos. Esto. Tenemos un cliente y tenemos un consumidor, que en general también al consumidor se le dice usuario, ¿ya? Pero consumidor, usuario es lo mismo, es el que usa el producto. A mí me gusta mucho el ejemplo de los pañales porque es súper evidente. El usuario es el bebé, pero quienes lo compran y quienes lo pagan son los padres, ¿ya? Entonces, ¿quién es el cliente de mi producto o servicio y quién es el consumidor? Son cosas distintas. Y en base a eso, yo tengo que hacer mis estrategias comunicacionales, mis estrategias de segmentación y mi análisis de ventas también. ¿Ya? Porque yo voy a estar, mi producto, mi servicio va a resolver la problemática para el usuario, para el consumidor y a veces también para el cliente, para el que compra. Si yo le doy facilidades de compra, no sé, o sea, voy a pensar en voz alta, pero pañales. Los pañales, lo primero que se me viene a la mente es, yo por ejemplo tengo una hija de 3 años, si hubiera un modelo de suscripción de pañales que me hacen descuento y yo solamente compro una vez y después me llegan todas las semanas a medida que se van acabando de manera automática, que eso existe, pero pocos lo hacen, la verdad es que súper bueno. Y están resolviendo, obviamente, la necesidad del consumidor bebé, pero también la necesidad del cliente de que quizás, ¿por qué tengo que ir a cada rato a comprar este producto? ¿Y por qué cada vez que voy tiene un precio distinto? Que me pasaba a mí eso. Cada vez que voy tiene un precio distinto, entonces uno andaba buscando que la promoción, que esto. ¿Por qué no hacen una suscripción y ya? ¿Cierto? Entonces, bueno, eso es lo que uno tiene que plantearse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelve? Y aquí yo lo quise poner con esto porque en verdad como que no puede ser más claro para los que trabajamos en marketing, pasa mucho, ¿ya? Yo no soy experta en marketing tampoco, son mundos distintos con el tema del comercio electrónico, pero están va muy de la mano. Em, y pasa mucho esto, así como, vamos, hagamos el anuncio, tenemos el logo, vamos. Hay casos en que justamente uno como que tiene cuidado de cuándo comunica y hay otros casos en que uno quiere comunicar rápido, 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 como sin pensar. Y eso tampoco es una buena idea, ¿ya? Entonces, primero hay que segmentar, primero hay que trabajar. Así como yo les dije al principio, ¿se acuerdan que les dije que yo no había pensado en mi buyer persona y le vendía a cualquier persona? Cuando hice mi anuncio pensando en las personas de regiones, mi anuncio no solamente vendió mucho más, no solamente generé mucha más venta, sino que mi anuncio me salió mucho más barato, ¿ya? Por decirle, yo no me acuerdo exactamente cuánto era, pero me salía 150 pesos por clic cuando yo lo hacía sin segmentar, y cuando lo hice con segmentar me salía 11 pesos por clic. ¿Se dan cuenta la diferencia de cuántos clics más generaba? 10 veces más barato, solamente porque había segmentado bien, ¿ya? Porque se me había ocurrido y me iluminé y dije, voy a escuchar a mis clientes y voy a aprender de ellas para saber quiénes son las personas a las que realmente apunto. Y eso está perfecto, porque Felipe dijo algo súper importante al principio. Esto que ustedes están viviendo va a ir variando, va a ir mutando y está bien que así sea, ¿ya? No es malo, no es que ustedes se lo hayan planteado mal al principio, no es que ustedes sean indecisos, nada de eso, nada de eso. Es que básicamente eh, las cosas van cambiando y uno se adapta. Entonces lo importante es saber adaptarse y planteárselo bien. ¿Puedes explicar a grandes rasgos qué es un buyer persona? Sí, por supuesto. A grandes rasgos, el buyer persona es es una definición teórica de quién te compra, entendiendo. Se le pone generalmente un nombre. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo creo un buyer persona Amanda. Entonces, Amanda es estudiante universitaria, le gusta hacer deporte, es animalista. Estoy inventando cosas, Amanda, ya. Entonces, le interesa mi producto porque en general suele comprarlo de esta forma y yo le voy a ofrecer esta forma de comprarlo que va a ser más barata y más conveniente para ella, ¿ya? Entonces, eso súper importante y con eso yo también voy trabajando. Entonces, y ese buyer persona justamente es esta conceptualización, si tú quieres, de
cómo es tu cliente, qué hábitos tiene, qué aspectos sociales, demográficos con quién vive, qué es lo que hace en su día a día, trabaja, estudia, cuáles son sus intereses. Es una conceptualización que la van a ver en el programa muy en detalle, ¿ya? Pero es una conceptualización de tu cliente. Entonces, cuando uno lo entiende y lo construye, que voy a ir a eso, justamente a diferenciar también lo que pasa entre buyer persona y segmentación, que son dos cosas distintas también, eh, uno puede tomar mejores decisiones. Entonces, digamos que tú tienes un montón de clientes a los que vas a apuntar. Y generalmente el marketing trabaja así, ya parte así. En yo, el marketing tiene aspectos comunicacionales, lo voy a decir súper en cortito, ya, pero para simplificar. Tiene aspectos comunicacionales que van desde lo masivo hasta lo personalizado. Entonces, fíjense en cómo a ustedes les hablan las marcas. Generalmente las marcas las comunicaciones son como hola, existo. Primero es como hola, existo. ¿Ya? Ustedes que están obviamente partiendo un negocio, sus comunicaciones también deberían ser así, masivas. Hola, existo. ¿Ya? Hola, existo y me dedico a tal cosa. O esto es lo que me mueve, esto es lo que me motiva. ¿Ya? Existo. Después las personas como dicen, ah, mira, existe esto. Después empiezan a filtrar ese mensaje y empieza a pensar en considerarte a ti para resolverle su problema o no, porque le hiciste match con el problema. Entonces ahí uno empieza a hablar a nivel de producto o servicio en marketing. O sea, es decir, primero mi campaña es, hola, existo, y después mi campaña es, ¿sabes qué? Puedes utilizar mi producto o servicio. María José habló de la plataforma de debate. No sé cómo es el formato de la plataforma, pero yo me imagino como un hola, existo debería ser como, ¿te gustaría estar en un lugar donde tus opiniones pueden ser fuente de información para otros y asimismo informarte de manera resumida de todo lo que está pasando? Porque quizás ahí yo pienso en un dolor que hay, que es justamente que hay tantas fuentes de información que también eso hace que seamos flojos. O sea, ahí te lo dejo, María José. Entonces, quizá una parte de resumen dentro de eso mismo, del debate, también podría ser interesante, así como que juntes varias fuentes de información y hagas un resumen. Así como, hoy día las ISAPRES tienen un nuevo plan, pa, 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 pum. Resumen, ¿qué opinas tú? ¿Ya? Entonces, ese es tu llamado masivo. Y después cuando las personas dicen, me interesa, ya ahí como alguien puso el embudo de venta, Montserrat, correcto, es el embudo de venta, cuando le dicen, me interesa, entonces tú ya vas al siguiente nivel que es entregarle más sobre el producto o servicio que tú entregas. Inscríbete en mi plataforma y sé un opinador, un panelista oficial. O infórmate en mi página sobre esto, esto, esto y sé parte del debate antes de ir a votar. ¿Ya? Entonces, y vas directamente, producto uno, debate municipal, producto 2, debate sobre el aborto, producto 3, debate sobre la educación. ¿Ya? Entonces, puedes empezar a pensarlo de esa forma. Perdón por utilizarte María José de ejemplo, pero es lo que se me viene a la mente. Entonces, voy haciendo, ese es el viaje como de marketing del embudo de venta justamente que va sucediendo. Entonces, en esta masividad de clientes posibles, existen dos modelos, si ustedes quieren, de cómo yo me comunico con ellos o cómo yo pulo el mensaje que les quiero llegar. La primera parte está la segmentación de clientes, que es un método que es súper cuantitativo de números, donde yo digo, tengo 100.000 clientes y les voy a hacer segmentos, ¿ya? ¿Y qué es lo hago? ¿Qué es lo que hago? Utilizo datos reales que yo tengo, ¿ya? O que junto para representar clientes con cierto comportamiento en un segmento. Por ejemplo, hay clientes que son muy interesados en lo que yo hago, entonces, y que ya me han comprado, entonces son clientes VIP. Hay clientes que son que no tienen la información y que les gustaría ser educados, son clientes tipo A, segmento A. Hay clientes que compran mucho, pero muy pocas veces, clientes B. Hay clientes que compran poco, pero de manera muy recurrente, clientes C. ¿Ya? Hay clientes que me compran eh, en grandes cantidades, quizás es un segmento de clientes B2B, ¿ya? Entonces el cliente que está comprando por la empresa y no lo estaba considerando. Entonces, ok, ahí tengo un nuevo segmento, ¿ya? Entonces, estos parámetros que son súper cuantificables, que yo digo, tales personas que viven en tal lugar, que tienen tal edad, es un segmento, que tienen tal comportamiento, es un segmento. Y después cuando yo empiezo a hablar de buyer persona, empiezo a hablar de un método es que conversa con la segmentación, pero que es más cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. Entonces, represento a esta persona de forma ficticia, ¿ya? Hay una presentación de nuevos clientes potenciales o ideales, ¿ya? Es una representación de cómo es mi cliente ideal, ¿ya? Entonces, no es, segmento sería
mujeres que de 20 a 30 años que viven en Ñuñoa, ¿ya? Y que tienen hijos, voy a pensar en los pañales, ¿ya? Y que tienen hijos menores de 3 años, mujeres y hombres. em, Familia o persona, como sea que esté formada la familia. ¿Se entiende, cierto? Ya ese es el segmento. Y buyer persona sería em, Juan, papá de Martina, de 1 año, que está empezando a caminar y necesita los pañales que son para caminantes que en el fondo tienen tiritas y no tienen parchecitos. Y básicamente utiliza 3 al día, el paquete trae 10, entonces necesita 3 paquetes semanales. Sí. Justamente yo con el Bayer Persona empiezo a entender en esas frustraciones, empiezo a indagar en eso, en esas frustraciones, en este como en el día a día, variables que son, como dice ahí, mucho más holísticas, profundas, y que son súper difíciles de cuantificar. Y en general, a la pregunta que dice Amanda, ¿hay un Bayer Persona por segmento? Sí, siempre y cuando tú tengas esto bajo control, porque muchas veces uno puede tener segmentaciones que se basan, Amanda, en las promociones que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo segmento, por decirte algo, clientes nuevos y clientes antiguos, los voy a segmentar. Y dentro de esa segmentación, los clientes nuevos que tienen tales características son uno y tales características son otro, y de los antiguos tengo los VIP, los no sé cuántos, los A, B, C, D, porque son los que más conozco, entonces puedo segmentarlos mejor. Em, y puedes tener 10 segmentos. Buyer persona ideal no tengan más de 3, ¿ya? Para que no sea una cosa como súper confusa. Entonces, justamente ahí ustedes van a ir derivando y van, que pueden ir trabajando en todo eso, ¿ya? Ahí, Felipe, no sé si viste en el chat, pero hay una persona que está diciendo si por favor le pueden dar acceso porque tiene que cambiar de dispositivo. Vale, Sí, estamos ¿ya? constantemente y ya admitimos ya. Excelente. Rapidez, mucha rapidez. Bueno, entonces, ¿cómo los clasifico? Lo que hago es, tengo también distintos objetivos a través de mi buyer persona y a través de mi segmentación. El objetivo de la segmentación, voy a poner los dos. El objetivo de la segmentación es generalmente estimar a corto o mediano plazo cuánto se vende, trabajar estrategias de promociones. Ese es el objetivo de la segmentación. Así como qué acciones voy a tomar y cuánto voy a vender. Es un análisis más comercial. El buyer persona tiene un objetivo más a largo plazo: generar lealtad, conocer a mi cliente, que me vuelva a comprar. A todo esto no sé si saben, pero un cliente que vuelve a comprar es en promedio 7 veces más barato que un cliente nuevo. Y en general, toda la historia de la humanidad nos ha llevado a que estemos obsesionados por crear clientes nuevos y no por cuidar a los clientes que ya tenemos. Un cliente que ya te compró y te vuelve a comprar se hace cada vez más barato para ti, porque ese costo que te tomó adquirirlo se va diluyendo en cada compra, y después cada compra que te va entregando es solamente ingreso, no hay costo de ese cliente. Entonces, mientras más te compra un cliente, mejor. Mientras más recurrencia tengas, mejor. Y eso se da solo con la lealtad. ¿Y qué genera eso? Genera rentabilidad. ¿Por qué? Porque si uno lo ve en un estado de resultados financieros, cuando yo tengo clientes más leales, gasto menos en marketing, gasto menos en gestión de reclamos, gasto menos en muchas más cosas, porque incluso aunque tenga reclamos, los clientes leales trabajan o funcionan en la postventa distinto que los clientes nuevos, que son haters y que pasan muchas cosas, o, o clientes que no son nuevos, pero que no son leales. Bueno, eso da para muchas cosas, ¿ya? Son muchas temáticas, pero en ese sentido lo que yo les puedo recomendar es justamente piensen en las dos cosas: segmentación para este análisis comercial de cuántos clientes y cómo voy a comunicarme con el A, con el B, con el C, qué promoción voy a hacer A, B, C para estos como grupos de clientes, y buyer persona para entender mi cliente, ¿ya? Como yo les decía, es mucho más holístico: frustraciones, necesidades, interacciones. ¿Ya? Como que el segmentación es como mucho más demográfico, por decirlo así, ¿ya? O sociodemográfico, y el Valle de Personas es mucho más amplio, en ese sentido. Y aquí un tip también, bueno, no nos da el tiempo, lo vamos a ver, pero un tip también que es súper interesante es justamente esta parte como de cómo trabajamos y cómo vemos nuestro público. En esta era que yo les dije al principio, que hay muchas fuentes de información, yo les recomiendo, este es un pantallazo de Facebook Ads, ¿ya? Que es igual que en Instagram, igual que en TikTok, ¿ya? Donde uno teniendo una página, ¿sí? Uno con una página puede decir quiero crear un anuncio, y cuando uno crea un anuncio sale esto. Y sin que tú eches a correr el anuncio, tú lo que haces es crear un público y dices, mi público va a tener tales características. Por ejemplo, son personas que viven en tal lugar. Ahí, por ejemplo, pusieron España.
¿ya? Pero tú puedes poner comunas, regiones, puedes poner varias, puedes excluir, puedes incluir, que tienen entre tal y tal edad, que son de tales características, que hablan tales idiomas, que tienen tales intereses. Por ejemplo, cuando yo hacía mis ventas de productos, que yo les dije que marcas eran de lujo accesible, yo ponía intereses, tal marca, tal marca, tal marca, tal marca, ¿ya? Eh, incluir que cumplan ciertas condiciones. Sale un montón de cosas. Y cuando ustedes llenan todos esos datos de esa segmentación, lo que hace es esta parte de acá arriba, no sé si se ve mi puntero, pero esta parte de acá arriba que dice definición del público, que está como barrita roja, verde y amarilla, y que te dice si el público que estás definiendo es muy amplio, es específico, es muy específico, que tampoco es bueno, o que está en un umbral saludable, que es el umbral verde. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Mira, lo lindo. Alcance potencial, 23 millones de personas. Lindo, ¿no? O sea, que una vez que yo definí estas personas con estos atributos, con esto y todo, las redes sociales me pueden ayudar. No va a ser perfecto, por supuesto que no. Pero me pueden llenar o tener un número estimado de cuál es ese TAM con esta segmentación. Y ahí, bueno, ahí dice el alcance diario y qué sé yo, cómo voy a ir trabajando con las personas. Eso también depende del presupuesto que yo le ponga, ¿ya? Pero lo importante es eso, que dice alcance potencial. Entonces, aprovechenlo. Está ahí, es gratis, ¿ya? Nirvana, diga. Tenía la duda, ¿cómo uno identifica cuando los clientes que uno tiene es como demasiado amplia la gama? ¿Y qué problemas lleva eso? Ujú. Ya, buena pregunta. Uno identifica que es demasiado amplio, en realidad, cuando, por varias cosas, si tú comunicas, te voy a partir al revés. El problema que eso genera cuando es muy amplio es que tú vas a estar gastando mucho en comunicar a personas que realmente no están interesadas en tu producto o servicio. Y eso conlleva a que, por ejemplo, si tú lo llevas a una aplicación, a una página web, a un llamado por teléfono, a mandarte un WhatsApp, a lo que sea tu forma de interacción, conlleva que vas a tener muchos leads, que se le llama, que son las personas que son potenciales clientes, se le llama leads, no calificados. Es decir, que son personas que no tienen real interés en tu producto porque entendieron algo distinto, porque le encontraron linda tu publicidad, pero en realidad no entendieron lo que tú vendes, pero igual hicieron clic y por lo tanto a ti te costó eso. O porque, por ejemplo, entienden pero no están calificados para, que es como el típico ejemplo, voy a sonar súper pesada, pero es como el típico ejemplo como del iPhone, que le pasa mucho, yo que trabajo con empresas de telecomunicaciones, les pasa mucho eso. ¿Cómo le decimos a la persona que quizás no tiene capacidad suficiente para adquirir este teléfono? Porque todos cotizan y todos quieren comprar el iPhone. Bueno, ahora hay muchos más modelos que son súper apetecidos, pero entienden a lo que voy. ¿Ya? Pero no todos realmente pueden pagarlo. ¿Cómo les dices a ellos que no? ¿Ya? Entonces, la resolución del problema no debería ser en decirles que no. La resolución del problema debería ser, yo debería apuntar con el iPhone solamente al público que realmente puede y quiere, ¿ya? Y esas son las consecuencias justamente, Nirvana, de hacerlo demasiado masivo, ¿ya? Y en base a eso, ¿cómo yo identifico que lo estoy haciendo demasiado masivo? Justamente cuando me empiezo a dar cuenta de esas problemáticas, que las personas no están entendiendo, que llega, en el caso de e-commerce, por ejemplo, cuando hay una métrica muy particular que se llama la tasa de conversión, que lo que mide es de la cantidad de personas que llegan a tu sitio, cuántas finalmente te terminaron comprando. Yo tuve 100.000 visitas y me compraron 10 personas, ¿ya? Y eso es un porcentaje. Para que no se asusten, las tasas de conversión en general son del 1 o 2%. O sea, es súper triste, súper triste. O sea, yo pagué por 100 personas y me terminaron comprando dos. Eso es lo que pasa, ¿ya? Llegaron 100 personas a mi sitio al fin y terminaron comprando dos. Eso es. Y eso es un buen comportamiento. Imagínate cómo es cuando tú traes un público que en realidad no estaba bien o no estaba alineado con lo que tú ofreces o no entendió lo que tú ofreces o no puede comprarte lo que tú ofreces o no le interesa pero llegó igual porque hiciste mal esta segmentación o porque hiciste mal este contenido. Lo que pasa es que ese número, la tasa de conversión, se vuelve un 0,2, 0,3 y cuando uno lo ve en métricas dice, traje 300 personas a mi sitio. Esas 300 personas me costaron 500 pesos cada una, por decirte algo, 100 pesos cada una. Sin embargo, vendí una y es horror, horror, en términos financieros, en términos estratégicos, y justamente eso es lo que pasa. Entonces, por eso es tan importante tener un público, y en esto te ayuda esa grafiquita no sé cómo se llama eso, como un metro, ¿ya? Eh,
te ayuda justamente un poco a eso, pero antes de eso ustedes deben segmentar muy bien, ¿ya? Entonces traten, por ejemplo, de no usar lugares demasiado amplios. Esa que dice edad de 13 a 65, pucha, es súper amplio. Pensemos en quién me va a comprar. Incluso si yo vendo los pañales, claro, los usuarios tienen 3 años, pero yo no voy a hacer una promoción para gente de 3 años, pues. Entonces, lo que hago yo es justamente pensar en cuál es la edad promedio de los padres o las madres que están teniendo sus hijos de esta edad, que necesitan este producto. O quizás después me extiendo a los abuelos. Si vendo ropa, por ejemplo, es muy normal extenderse a los abuelos, ¿ya? Si vendo juguetes, es muy normal extenderse a los abuelos. Pañales quizás no, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que pensar y hay que ir trabajándolo. ¿Qué página es esa? Dice Javiera. Javiera, este pantallazo es de cuando tú, es de Facebook. Cuando tú tienes una tienda, una página de Facebook, ¿ya? Tú puedes hacer esto en la parte donde dice crear una promoción o hacer una promoción y te sale esto. ¿Ya? Entonces, creen una página de Facebook o una página de Instagram y en la parte de promoción les sale esto mismo. Y sin que ustedes echen a correr nada, les va a estimar el público del alcance potencial. Y ese es como el tip que les quiero compartir. ¿Ya? Después dice, Andrea dice, esto es si tengo una página web o si tengo Instagram también. No, esto es Instagram. Esto es Instagram en ads, en páginas web puedes verlo con Google Ads, pero en Facebook, en Instagram, esto está. ¿Ya? Meta Ads, exactamente. Meta Ads, Facebook, Instagram. Muy bien. Em, y Fernando dice, el algoritmo de Instagram igual le muestra el anuncio a personas fuera de la segmentación, me parece que igual va probando con más público. Sí, Fernando. O sea, esencialmente tiene como un cierto como una cierta holgura, por decirlo así, donde se hacen pruebas de públicos adicionales para ver cómo se comportan. Y con eso mismo el algoritmo va aprendiendo. Y eso tiene algo súper particular. El algoritmo nunca te va a decir, Juanito, Pedrito, eh, eh, tal persona hizo clic en tu anuncio, porque ese negocio es de ellos. Esos datos lo tienen ellos. ¿Ya? Si lo que te van a decir es, 300 personas hicieron clic en tu anuncio y fueron a tu tienda. ¿Cierto? Entonces, eso es súper, hay que tener cuidado con eso. Son herramientas muy buenas, pero que no nos quieren pasar la información porque su negocio es el dueño de la información. Y eso siempre va a ser así. Y por eso la recomendación es siempre tú tener una web, tú tener un WhatsApp, tú tener algo para que tú puedas ir recabando los datos, para que tú puedas ir reconociendo qué tal y tal. ¿Ya? Incluso en los anuncios, ustedes les pueden poner tags o UTM, se le llaman técnicamente. ¿Ya? Tags o UTM, que básicamente lo que hace es entender el sourcing, de dónde viene la persona. Entonces, por lo tanto, cuando la persona entra a una promoción o a un producto y tú tienes eso traqueado, después tú puedes ver en tus datos, ya en una analítica o cosas así, puedes ver en tus datos, tal persona llegó de tal lado, tal persona llegó de tal lado, de tal campaña, de tal comunicación que hice. Eso es súper bueno. ¿Ya? Bueno, pero esos son otros temas. ¿Ya? Perdón, disculpen. Ya, y para ir cerrando, vamos a ir al tema de competencia, que también lo nombraron por ahí, ¿cierto? Después vamos a hacer una parte donde vamos a hacer como preguntas generales, pero quiero avanzar con esto para que vayamos viéndolo. Entonces, esta parte como de competencia, ¿ya? Tengo un video, pero espéreme, voy a dejar de compartir pantalla un ratito porque creo que no puse compartir audio. Déjenme un segundito. Em, compartir sonido, sí. No lo había puesto. Ya. Entonces, este video, que es de Shark Tank, ya lo voy a poner. Ustedes me dicen, por favor, me hacen así los que tienen cámara para ver si se escucha. Hola tiburones, soy Juan Gabriel Zúcar. Y yo soy Jorge Lizardi. Somos primos y fundadores de Verde Compacto. Nosotros diseñamos granjas de hidroponía vertical en ambiente totalmente controlado, donde son instaladas en espacios cerrados como pueden ser un edificio, una bodega o un contenedor de barco, con cero desperdicio de agua y lo mejor de todo es que se puede producir los 365 días del año. Juan y Jorge, este es un sistema de cultivo que ya existe en muchas partes del mundo y que muchas empresas lo hacen. ¿Por qué ustedes son diferentes? Decidimos nosotros enfocar nuestra empresa en desarrollar la tecnología para mantener los mismos niveles de productividad que lo que está allá afuera, pero bajando costos de capital inicial. Precio y know-how en aplicar la tecnología en distintas configuraciones y escalas. Ok. Y aparte también vendemos las semillas, los nutrientes, o sea, todos los inputs, los insumos para las granjas, también las vendemos y también todas las refacciones. ¿Se dieron cuenta de la pregunta? ¿Qué te hace distinto? Es una pregunta muy típica también, ¿ya? Y justamente ahora es el momento de que nos conozcamos a nuestra competencia y a los tipos de competidores que hay.
¿ya? Y yo se los traje aquí con el ejemplo del fútbol, ¿ya? Donde tenemos tres tipos de competidores que nosotros siempre deberíamos tener en mente, ¿ya? Porque generalmente uno tiene súper presente los competidores directos, pero no el resto. Competidores directos son las empresas que están dirigidas exactamente al mismo segmento de mercado, a la misma audiencia, en la misma zona, así como que es evidente que son mis competidores. Generalmente tienen los mismos productos o servicios o muy similares, ¿ya? Y resuelven un mismo problema o demanda, ¿ya? Ya que la competencia directa. Los, como aquí está como un ejemplo, los equipos, ¿ya? Ahí después entran los competidores indirectos, que son estas empresas que no necesariamente teniendo lo mismo que tú, tienen productos que podrían ser similares en sentido que quizás resuelven la misma problemática siendo productos distintos, ¿ya? O productos que son iguales pero en distinta gama, en versión como más sencilla o en versión más pro, ¿ya? Eh, Competencia indirecta también son las compañías que muchas veces tienen otros productos, por ejemplo el retail, tienen otros productos, pero también venden lo tuyo. Entonces, por lo tanto, claro, no son, no están superposicionados o no son como lo primero que le viene a la mente a la persona que compra cuando piensa en esa necesidad de ese tipo de producto. Sin embargo, si esa persona lo busca, ese competidor va a salir, ese competidor va a estar disponible para que tú compres. Entonces, pasa mucho, ¿ya? Y están los competidores potenciales, ya que terciario a mí no me gusta mucho, potenciales, creo que es mucho más impactante, ¿ya? Que son las empresas que aun cuando no venden el mismo tipo de productos que uno, se dirigen a la misma audiencia y venden productos o servicios que son, por ejemplo, complementarios a lo que tú vendes. Por lo que en algún momento, por lógica de negocio, que ya llegan a ese mismo segmento, que ya venden productos que son complementarios a lo tuyo, podrían ampliar sus líneas de negocio y decir, voy a empezar a vender lo que vendes tú. Son clientes potenciales, ¿ya? Y que podrían convertirse en dos cosas, competidores directos por un lado o socios por el otro lado. Y eso es muy interesante, ¿ya? Porque si ustedes los tienen identificados desde un primer momento, mejor que sean socios. Mejor buscar una estrategia conjunta. Y aquí yo les doy un ejemplo súper puntual. Me imagino que más de alguno de ustedes ha comprado en Cyber Day, Cyber Monday. Yo trabajé con dos empresas en ese momento y este es un caso de éxito que yo encuentro muy lindo. Bueno, trabajaba con varias empresas, pero dos de esas empresas decidieron hacer una estrategia súper, entre comillas, fue como loca, porque fue como una semana antes del Cyber, que es como cuando andan todos locos, que qué producto voy a vender, que las estrategias, que no sé qué, que la logística. Y ellos dijeron, oye, tú y yo tenemos como el mismo buyer persona. Yo vendo, uno vende ropa interior de mujer, ¿ya? Y el otro vende carteras, accesorios y zapatos. Del tipo más urbano, oficinista, más o menos apuntaban como al mismo segmento. Apuntamos al mismo segmento, tenemos varias personas muy parecidos. ¿Por qué no nos unimos? Y durante Cyber lo que hicieron fue que en la página de uno promovían los productos del otro también. ¿Ya? Entonces, y eso se puede hacer técnicamente, ¿eh? Entonces, básicamente vendieron mucho más y lo hicieron de manera conjunta, siendo que apuntaban al mismo segmento y siendo que son productos eh, que no son lo mismo, que no resuelven lo mismo, pero que están dirigidos de una manera muy similar también, ¿ya? En términos de consumo, en términos de renovación, etcétera. Entonces, esos competidores, mejor tenerlos como socios, ¿ya? Y esto también es muy común en términos de cuando desarrollan aplicaciones, servicios. Piénsenlo. Además, ustedes también piénsenlo que ustedes no tienen por qué resolverlo todo. Si alguien ya lo resuelve, por ejemplo, yo trabajo con una aplicación que lo que hace es ver em, sistemas de mercadeo para pymes y mini markets en particular, para que puedan llevar, no sé, la contabilidad, el stock el inventario de los productos y cosas así. Y ellos dijeron, ¿sabéis que nosotros no lo resolvemos todo? Nosotros no estamos viendo, por ejemplo, el análisis de precios de mercado de los productos. Y tampoco estamos en situación de resolver eso. Sin embargo, hay otra empresa que sí lo hace y que también le está vendiendo a los mini market. Y le está diciendo mini market, estos son los precios del mercado, ustedes deberían hacer esto con estos productos. O hoy día hay una alta demanda de paraguas, entonces, deberían hacer esto con estos productos.
se unieron y empezaron a trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, súper importante evaluar la competitividad desde estos aspectos, ¿cierto? Los directos, que son como los que son evidentes para nosotros, básicamente. Los indirectos, ¿ya? Pensando en el fútbol, eh, los que están en la A y la B, ¿ya? Y que pueden llegar a ser competidores súper fuertes, ¿ya? Entonces, eso también es muy, muy relevante, ¿ya? Y entonces, ya para ir redondeando todo esto, chuta, casi boto mi agua, para ir redondeando todo esto, ¿cómo lidero el mercado? ¿Cómo lo lidero? Ya que estoy entendiendo que hay esta necesidad, que tengo estos, los clientes, que tengo que dimensionar mi mercado, que tengo que tener una diferenciación con respecto a mis competidores, ¿ya? Y que esa pregunta va a venir cuando yo me presente con mi pitch, ¿cierto? ¿Cómo lidero? ¿Ya? Y cómo lidero, alguien también lo dijo por ahí, pero básicamente se refiere a cómo yo genero ventajas, ¿ya? Ventaja comparativa versus ventaja competitiva, ¿ya? Donde la ventaja comparativa es que yo tengo un factor diferenciador, X. Por ejemplo, Donna la encuentras en todas partes, como en la librería, etcétera. No necesitas ir a una juguetería para encontrarla. La encuentras también en la feria y es bastante más accesible en precio. Donna, ¿cierto? Pero Barbie no solamente tiene, obviamente, la marca por detrás, sino que tiene toda una experiencia. Este concepto que hicieron con la película, con todo el trabajo, es una ventaja competitiva. ¿Cuál es la diferencia entre una ventaja comparativa y una competitiva? Bueno, hay varias diferencias, pero la diferencia principal es que la ventaja comparativa es fácil de imitar. O esa es la diferencia que a nosotros debería darnos miedo, ¿ya? Es fácil de imitar. Cualquiera puede llegar y hacer lo mismo. Eso es una ventaja comparativa. Yo me posiciono, sí, yo soy el más barato del mercado, o yo soy el que eh, eh, aparece primero, o yo soy el que hace el despacho más rápido, o yo soy la aplicación más fácil de utilizar. Perfecto, es comparativo, pero ¿en qué momento yo trabajo para hacerlo competitivo, para llegar a un valor tal que estoy tan posicionado que no hay nada que de mi marca que no sea evidente para el consumidor y que sea fácilmente de llegar a imitar? Obviamente se puede imitar, por supuesto que sí, pero hay algo diferente. Todos quieren una dona en su vida, sí, efectivamente, pero al final con la aspiración de Barbie, ¿o no? Entonces, bueno, justamente es eso un poco lo que pasa y a lo que deberíamos apuntar. Y en eso de las ventajas, yo sé que ya lo conocen, ¿ya? Pero uno debería decidir dentro de lo que ustedes están trabajando, cuál es mi ventaja o cuál es la ventaja a la que yo quiero aspirar y llegar a ser no solamente diferente a mi competencia, sino que llegar a ser líder, llegar a esta ventaja competitiva que me permita a mí llegar a una posición de liderazgo, estar en los primeros puestos en una repartición del mercado, donde básicamente voy a poder destacarme por A, B, C o D, ¿ya? Y básicamente las ventajas en ese sentido se dividen en tres. Yo me puedo diferenciar, o sea, yo tengo un atributo diferente a mi competencia y ese atributo me hace único y hace que las personas paguen por ese atributo único. O sea, puedo tener un sobreprecio, por ejemplo, por este atributo único. Puedo tener una ventaja en costes, como Dona, ¿cierto? Puedo desarrollar productos o servicios a un costo inferior a la competencia y puedo llegar ahí, ¿ya? Entendiendo que eso podría ser una ventaja más comparativa que competitiva, pero sí, ¿ya? Y número tres, podría trabajar una estrategia de nicho, ¿ya? Que es eh, muchas veces esta es la estrategia más difícil de las tres, ¿ya? Porque es difícil sostenerla y los nichos pueden variar en el tiempo. Pero cuando yo los identifico muy bien y soy el primero o soy uno de los primeros, también es fácil llegar a una ventaja competitiva al atender a un nicho, un segmento de mercado que no ha sido atendido correctamente. Y en eso lo último que les quiero compartir justamente, ya porque gracias por escucharme tanto rato, es una de las herramientas favoritas mías para hacer este análisis, que es la curva de valor, que es así, se ve más o menos así, donde tú te comparas, se llama curva, pero es súper puntiaguda, pero tú te comparas con el líder de tu industria o con tu competencia, puede ser con varias empresas al mismo tiempo y haces varias curvas, varias rayitas, ¿ya? En relación a tu organización en distintos atributos. Aquí dice, precio, es que precio es infaltable. Precio es uno,
factor 2, factor 3, factor 4. Por ejemplo, factor calidad, factor servicio al cliente, factor, no sé, si es un producto que yo envío, rapidez de entrega, factor em, em, que sea premium o no. Mis productos son súper premium. Factor. Factor 6, fácil de usar. No es fácil de usar. Y me comparo. Y con esto genero unas curvas. Y hace súper visual, muy rápidamente, súper visual, que tú justamente puedas identificar dónde eh, te estás posicionando de manera comparativa, donde hay una forma de posicionarte también de manera competitiva y una potencialidad de lograrlo, y donde también logras obviamente distintos puntos de atención y también decides, porque déjenme decirle algo que es súper importante. Ustedes no tienen que ser buenos en todo, por lo demás que es súper difícil, ¿ya? Sino que tienen que ser buenos en atributos estratégicos, en este análisis en donde ustedes dicen, esto es lo que mide mi diferencia y esto es lo que yo voy a hacer mejor que el resto. Idealmente ser bueno en todo, obviamente, porque por un tema de calidad general y de autoexigencia. Por supuesto que sí, ¿ya? Pero el pensar que voy a ser el mejor en todo es algo también que lo hace súper inviable, porque cada uno de estos atributos, cada una de estas cosas que yo quiero lograr, tiene proyectos por detrás, inversión, tiempo, esfuerzo, etcétera. Entonces, yo tengo que priorizar y yo tengo que trabajar estratégicamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, los quiero justamente invitar, ahí es cuando uno los ve como más, por ejemplo, aquí es un ejemplo, cómo se posiciona la Nintendo Wii contra sus competidores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los atributos son si son HD o no, los formatos, el precio, la potencia, si se puede jugar online o no, si son controles que permiten movilidad o no, cómo son sus accesorios, y ahí se les van dando distintos puntajes a los competidores y uno pudiera decir, bueno, la Wii, por ejemplo, tiene el factor precio más arriba, que implica que su precio es más accesible. Por eso, valor más alto significa que es mejor para el consumidor, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, valor-precio es más accesible, entonces se posiciona en ese sentido. Pero, por ejemplo, en términos de la potencia, por decir algo, que el siguiente factor, ya parece que es bastante menos potente que los otros competidores. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como dueño de Nintendo Wii? ¿Me pongo a pelear por inventar que la potencia es decente o me adhiero a las cosas que yo hago bien y hablo de los accesorios, hablo de la movilidad, hablo de el precio, entre otras cosas? ¿Qué es lo que voy haciendo? Hola, corazón. Perdón, que tuve una visita. Espérame, hija, ya voy a terminar. ¿Ya? Entonces ahora quiero invitarlos a un ejercicio, ¿ya? Que justamente se lo voy a pasar además a Felipe para que ustedes puedan ir utilizándolo y hacerlo con su propio template. Voy a poner aquí, pero déjame... Ah, no, pero no necesito cortar la pantalla. Voy a ir para acá, vamos a ir al ejercicio y voy a ir para acá, a esta planilla. Ya tengo aquí el link de la planilla, pero ya la tengo abierta. Mi amor, espérame un poquito. Ya, ahí lo vamos a ver. Bueno, ya. Entonces, la plantilla de la curva de valor lo que hace es básicamente tenemos esta, que yo, como les digo, se las voy a compartir. Y básicamente lo que ustedes ven aquí es una tabla que lo que hace es crearte el gráfico de manera automática. Se ve horrible este gráfico, les pido disculpas, ¿ya? Pero uno va tomando los atributos, aquí les dejo un ejemplo, pero por ejemplo, en el caso del atributo precio, se le da valores más altos cuando tiene un buen precio, que es asequible, que es atractivo, ¿ya? Y el resto de los atributos se le da valores altos cuando la dimensión de ese atributo es mayor. Por ejemplo, si es calidad, entonces tiene mayor calidad, atributo alto, 4 o 5. Si tiene menor calidad, atributo bajo. Si yo soy más rápido, 4 o 5. Si el atributo es rapidez, ¿ya? Y así, ¿ya? Entonces la idea justamente es eh, que lo puedan ir trabajando de esa forma, considerando su proyecto con el de un competidor. Y ya lo hemos hecho antes con, por ejemplo, estos son proyectos de versiones pasadas de Despega, donde hemos puesto el proyecto y lo hemos hecho con los distintos factores de los competidores directos e indirectos. Por ejemplo, aquí pusimos el retail, hicimos este análisis y llegamos a la conclusión de que justamente los valores más altos están en este caso era que es un producto artesanal y que tiene buena postventa, que es fresco. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno puede ir trabajando y avanzando.
Ahí como estamos, Feli, veo que también hay algunas preguntas con respecto a la asistencia, entonces no sé si te quieres meter un poco ahí. Sí, he ido dejando en el chat el formulario, ahí lo volví a enviar mientras hacemos el ejercicio y hacemos ahí el cierre del taller. Pero ahí lo he ido dejando en el chat. Además. Buenísimo, buenísimo. Em, ¿Alguien quiere hacer este ejercicio como ahora, como para ir cerrando con su propio emprendimiento? Podemos abrir aquí una nueva, tengo ejemplos y lo podemos ir viendo. Javiera, estás en mute. No sé si quieres hablar, pero Ahora sí, voy a. Ese es el formato entonces que nosotros debemos utilizar para guiarnos en nuestros proyectos. sí, este template es de la curva de valor que les sirve justamente para compararse fácilmente con la competencia. Hay que hacer la curva de valor, ¿cierto? En Excel y toda esa onda. Esto no, esto yo se los paso, el template yo se los paso. Lo importante que lo que ustedes tienen que hacer, Javiera, muy buen punto, es entender a su competencia. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama tu emprendimiento? ¿Tiene nombre ya o no? Sí, sí. ¿Me Se quieres decir? llama Class and Ask. Class and Ask, Yes, ¿así? así es. Class and Buenísimo. Ask. A ver, ¿dónde Ya. dice? No sé, ahí estoy compartiendo la pantalla. Ah, Lo puse sí, acá. así tal cual. Pero es como Buenísimo. con una I de esas que es como esa Ya, otra I, pero es lo mismo, ¿cierto? ya, perfecto. Ya, entonces ahí en ese sentido, me imagino que es educacional, ¿o no? Un proyecto educacional. Claro. Ya, ahí, algo así. Ya, perfecto. Entonces, con qué otros, cuáles son tus competidores directos, crees tú, ahora, en este momento? Eh, por ejemplo, hay algunas aplicaciones como... Es que, la verdad, debo admitir que mi aplicación es única en su tipo porque combina varios tipos de redes sociales. Ujú. Pero, por Eso. ejemplo, los usuarios son profesores, son estudiantes, es para buscar cursos, es para ofrecerse como Es, profesores, más o menos. es para cualquier persona que trabaje o esté aquí en Lusach y tenga manera de comprobar que está en Lusach, obviamente. Ujú, ujú, Verificación mediante correo electrónico, qué sé yo, puede ujú, ser. ujú. em, que puede ser cualquier persona estudiantes, profesores por hora, académico, estudiantes de pregrado, posgrado, ¿cómo se llama la palabra? Cuando egresados, claro, eh, Ujú, que sean parte de la universidad y ujú. quieran compartir esta aplicación, obviamente, porque es como, a eso va. Ya, perfecto. Bueno, aquí puse tres ejemplos que solamente como para ampliar mucho el espectro, pero por ejemplo puse SuperProf, que alguien también lo dijo ahí, que es básicamente una plataforma donde los profesores de cualquier lado ¿Sí? se postulan para hacer clases. Puse Ah, ya. Udemy como un ejemplo de cursos online que cualquiera puede tomar, ya y que se pagan. Ujú. Y puse las ayudantías como un ejemplo de algo que hacen en la universidad, ¿cierto? Y que quizás es mucho más cerrado y mucho más básico, pero que está relacionado a interacciones, pensando en las personas que pudieran buscar los servicios que en el fondo tu aplicación trata de resolver. En eso, Perfecto. además del Sí, precio, está súper. lo más importante es hacer esto, además del precio, ¿cuáles son los atributos que tú crees que son como los más importantes que tiene que resolver una empresa que hace lo que tú haces? Independiente que sea súper única y eso no lo pongo en discusión, pero ¿qué es lo que tiene que Sí, resolver? ¿Tiene que ser fácil de usar? ¿Tiene que ser accesible? ¿Qué es lo que ya, tiene que resolver? tiene que ser, lo primero que tiene que ser intuitiva, tiene que Ujú. ser, eh, tiene que tener un modelo de negocio sólido Ujú. y tiene que tener un buen marketing y Ya, pero de cara publicidad, todo. de cara al cliente, de cara al cliente. ¿Ya? De cara al Bueno, cliente es también tiene que ser intuitiva, ¿qué un buen más? servicio, un buen servicio de Ujú. postventa para ¿Ya? usuarios premium, ¿cierto? Postventa, perfecto, sí. Ujú. Eh, Puede tener suscripciones. En el fondo estaba hablando de usuarios premium, que hay gente que sí. paga, ya, pues suscripciones, puede ser es parte de un servicio, ¿ok? mm, Obviamente que podría haber todo este tipo, un lugar, un tipo estilo marketplace, Ujú. eh,
todo eso. Así, Como ¿qué más? variedad de cursos, quizás puede ser eso. Variedad de Es- temáticas. Ya, sí, variedad de ya, temáticas, claro. claro. Entonces, bueno, dejémoslo ahí, si es solamente para hacer el ejercicio. Entonces, digamos que en ese sentido, lo que vas a hacer ahora es empezar a darle como puntaje a esto. Entonces, digamos que en precio, no sé si tú es un precio, yo me imagino que lo has estudiado, pero en Ujú. precios me imagino que quieres ser competitiva. Entonces, tú tienes que darte un Claro. valor de 1 a 5, en donde 5 es muy competitivo el precio, o sea, asequible, etcétera, y 1 es como que son demasiado más difícil de pagar y por lo tanto reduces un poco tu. De 1 a 5, ¿cómo lo harías? Ah, el precio por cada una. ¿Sí? El precio de tu plataforma en general, ¿es una plataforma asequible o una plataforma cara? Una plataforma asequible. Ya, entonces vamos a ponerle 5, ya porque es asequible. Bueno, Entonces, digamos que SuperProf tiene de todo, vamos a ponerle 5 porque ahí eso depende de lo que los profesores piden. Udemy, por ujú, ejemplo, no se caracteriza por ser asequible, ¿ya? Ni tampoco es cara, pero no es asequible. sí, bueno, Entonces, pongámosle 3. ¿Ya? Y digamos que las ayudantías sí son súper asequibles. Entonces ya en este caso tienes, en este análisis solamente del precio, ya tienes una, en tu competitividad propia, ya estás mejor posicionada en términos de precio que, por ejemplo, Udemy, ¿ya? Y quizás tu competidor es más directo ahí va a ser SuperProf y las ayudantías en el caso de la universidad. Y lo mismo haces con el resto del atributo. Por ejemplo, tú haces una plataforma súper intuitiva, voy a decir que es 5. SuperProf también yo creo que es bastante intuitiva, pero pongámosle un 4. Udemy es súper intuitiva, un 5. Pongámosle a ti también que tú tienes que trabajar la intuitividad, voy a poner un 4. Solamente, no es que yo no conozco tu emprendimiento, pero es para hacer el ejercicio. Y las sí, ayudantías son bien poco intuitivas, entonces le voy a poner un 1. Después, postventa. Digamos que tú también te vas a posicionar con una buena postventa. SuperProf, no sé si tiene, voy a ponerle un 3. Udemy, voy a ponerle un 2. Y la ayudantía sí son buenas el seguimiento con la ayudantía. Entonces, aquí de nuevo, si tú analizas acá, tu servicio de postventa quizás no tiene tanto que competir o no tienes que, entre comillas, preocuparte por Udemy, por ejemplo, pero quizás sí ujú, con los ayudantes. Porque los ayudantes deberían ser parte, y ahí tienes un tema, competidores o socios. Entonces, justamente la idea de este competidores. análisis es que tú empieces a sacar estas conclusiones. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, estos son mis puntos fuertes, estos son mis puntos débiles. Lo voy a mantener así porque puede ser que uno lo decía así. Voy a mantenerlo como punto no débil, pero que quede, que sea suficiente, pero no excelente, para yo enfocarme en los Sí, puntos en los que quiero ser excelente. Entonces, es parte de la estrategia. Y también los competidores. ¿En qué no están? Quizás todos los competidores fallan en la variedad de temáticas, por inventarte algo. Pero digamos que tú eres la única que tiene suscripciones. Entonces, claro, me di cuenta que soy la única que tiene suscripciones. SuperProf no tiene, Udemy no tiene, la ayudantía obviamente no tienen. Mira, entonces este es el atributo que yo, perdón por la expresión, pero tengo que darle como caja a este atributo, porque justamente es lo que me hace diferente. ¿Te fijas? Y esa es la idea de este análisis. ¿Tiene sentido? tiene mucho sentido ahora. Buenísimo, Pero buenísimo. me quedó una consulta. Ujú. Ahí entonces tenemos que trabajar con valores. ¿Precio? Claro, Me refiero a eh, ponerle el signo peso, ¿todo eso, no? no, no, es como son como, se consideran como atributos. Entonces, los valores siempre son de 1 a 5 y la idea es que si Ujú. tú consideras, es como, esto es súper de percepción. Si tú consideras que los precios son competitivos, son buenos, siempre son valores 4 o 5, los mejores precios del mercado. ¿Ya? La calidad es buena, 4 o 5. La calidad es más o menos, ya, un 3. La calidad es mala, un 1. Puede ser que el precio sea 5, son súper baratos, pero la calidad 1. Y justamente con eso vas a ir haciendo como la estrategia. Entonces, este es un análisis de percepción. No necesitan tener el precio, pero sí necesitan tener una idea de, justamente, porque esas ideas siempre las tenemos. Y identificar bien a los competidores e identificar bien a los atributos. Todo muy claro, muchas gracias. De nada. Tiaris, ¿tienes una pregunta, alguna consulta? Tengo una consulta como más llevada a un caso práctico. Es que ¿Mm? yo de por sí, bueno, fuera del Despega, igual tengo un negocio. Vendemos Ujú. productos a granel, ya. Y nos pasó hace poco, igual relativamente poco, es que nos quitaron la idea del negocio y nos copiaron calcao, pero así, calcao. El tema es que, bueno, y a lo que va la pregunta es que a nosotros nos cuesta ver
como qué es lo que nos diferencia del resto, porque ahí tuvimos el ejemplo práctico, por así decirlo. Yo me hice pasar por un cliente, fui a ver el negocio de las otras personas, llevaban los mismos productos, me atendieron súper bien también, nosotros igual nos preocupamos hartos de eso, pero ellos calcado. ¿Ya? El lugar bonito, todo muy limpio, e incluso tenían un poco más de variedad porque ellos contaban con más capital de lo que tuvimos nosotros en algún momento. Y sin embargo, me llevé la grata sorpresa de que los clientes dijeron, no, pues, pero vamos con el caballero del granel, vamos con el granelillo, ¿no? Vamos a ver a John. ¿Ya? Entonces, ahí es como, en ese caso, si me pongo a comparar según parámetros, los precios, igual. La metodología, digamos, igual. Productos igual y inclusive un poquito mejor porque tenía más variedad. Como, ¿cuál en ese sentido podría ser como el diferenciador o cómo podría ser ahí la tablita como comparativa con la competencia? ¿y si hacemos micheladas? Alguien quiere hacer micheladas, pero bueno, Que invite. que invite, sí. Muchas gracias. Tieri, súper buena pregunta. Primero quiero empatizar contigo, de que sepas que no eres la primera ni la última persona que le pasa y hay que tomarse, muchas veces es súper injusto, pero hay que tomarse como la copia, como que tu idea era buena y a alguien más le gustó. ¿Ya? Y eso es siempre algo bonito. De resto, es quizás identificar atributos más allá, es una súper buena pregunta, identificar productos atributos, perdón, más allá de justamente de la calidad, de la frescura, me dijiste de la presentación, me hablaste también de la entrega que sea a granel, ya, porque de hecho hay varias empresas que funcionan así, pero por ejemplo, siempre estás en un local o vas a domicilio, por inventarte algo. ¿Estás disponible en ciertos puntos de la ciudad que sean de tránsito o no? Porque cuando uno compra a granel también, ¿tienes solamente productos alimenticios o también, estoy pensando en voz alta, pero solo productos alimenticios o también productos de limpieza, por ejemplo, detergente a granel? Entonces, bueno, hay varias cosas que yo me imagino que tú las tienes súper estudiadas y es ahí donde empieza uno a darle una vuelta justamente a como escarbar un poco más en los atributos y pensar, ok, quizás debería trabajar en, en algo que ellos no cubren. Quizás ellos no venden en cierto lugar o quizás ellos no están llegando a las personas que quieren hacer su pedido de forma anticipada. Entonces se levantan en la mañana o la persona te hace un pedido general y tú después se los vas a dejar. La persona no llega con el paquetito para... Entonces, bueno, hay varias cosas que en realidad creo que vas a tener mejor la respuesta tú que yo, pero en ese sentido lo importante es lo que yo te puedo sugerir. Conócelos muy bien en los atributos que están igualados, no te compliques y no te tortures. Busca los atributos en los que de verdad pueden haber diferencias o si no, crea esa diferencia para justamente tener una propuesta de valor porque ya lo otro ya está. Y eso es lo que eso es lo que te puedo sugerir para que no te eches para abajo al respecto porque las oportunidades están. O sea, se me ocurren muchas cosas, se me ocurre hacerlo por business, asociarte, probar modelos de marketplace, eh, muchas cosas. Entonces, por eso es súper importante. Igual muchas veces nos han copiado, pero ese ejemplo es icónico por lo calcado. Eso nos hizo preguntarnos eso, sí. Y va a seguir pasando, los emprendimientos se copian mucho, pero de todas maneras creo que justamente ese es el esfuerzo que pueden ir haciendo. Perdona por no tenerte la respuesta más allá de eso, pero creo que depende más de ustedes de seguir indagando en cuáles son esos factores o atributos diferenciadores. Y nada, porque estamos en el tiempo, así es Sí. que sí, Feli, no, solamente quiero decir que, bueno, ahí están mis contactos, código QR en redes sociales, @diva e-commerce. Yo leí por ahí mientras estaba hablando que hay mucha gente que preguntaba sobre cursos de e-commerce y todo. Bueno, yo soy docente y soy directora de programas de e-commerce en otras instituciones. No vale la pena nombrarlo ahora, pero si en algo le puedo ayudar a alguien, escríbame, no perdemos nada. Y también yo subo muchos videos a YouTube que justamente hablan de distintas temáticas, pero todo relacionado a esto. Entonces, si les sirven, también me pueden buscar en YouTube como Diva e-commerce, todos juntos. Eso, de nada. Muchas gracias a ustedes por toda su atención. Felipe, por favor, lo que le corresponde a usted como cierre. Sí, perfecto. Muchas gracias, eh, Nati, por esta presentación. Damos por finalizada la sesión. Ya estamos bien pasaditos con más preguntas, así que los dejamos a todos liberados para ya poder disfrutar de su almuerzo o lo que alcancen antes de los que algunos que puedan tener clases. Así que muchas gracias, Nati. Vamos a estar subiendo esta presentación hoy día a todas y todos los estudiantes. Así que nos vemos el próximo lunes en la sesión
número 4, propuesta de valor a las 18 horas. Le vamos a estar enviando toda la información de ese taller y de las cosas que se nos vienen también y los repositorios con las presentaciones y enlaces para que puedan revivir cada uno de estos talleres. Así que si quieren prender la camarita ahora para una fotito para cerrar, solo si es que pueden. Y vamos a dejar